Suscríbete a la Panterita. Y sacó ahí como los trapitos, por decir así, antes que la prensa para mí que fue a su propio entorno ahí esa respuesta que al final me parece que lo terminó pagando caro ayer. Si bien era un equipo que venía cansado, que quería hacer cambios, hizo cambios, pero se encontró con la situación del penal, que no sé qué dice el señor reglamento al respecto, porque es un detalle no menor. ¿Por qué le trata de No, decir? y parece lo que va a decir que sí, Es un penal. penal, no, vos sabés que es un penal ¿Sí o no? complicado. ¿Qué? Llamale para Federico Es un Río, penal porque complicado. ¿Sí o no? Porque quiero sonar. si dejaba pasar, pasaba. Es una situación bizarra en el momento para Pero, lo que. pero no hay penal complicado, Pancho. O es penal o no es penal. Brillante. Bueno, Está Felipe, ¿cómo te va? Buen día, Arturo, a todos los compañeros, a toda ¿De la dónde dirigiste el audiencia. partido ayer? ¿De la cabina? ¿Y por qué no te pusiste detrás? ¿Dónde? Y detrás era un poco más arriba nomás. Ah, porque... Más arriba se ve mejor. Más arriba se ve mejor, tenés razón. Y los que están en el banco no ve bien, por eso el técnico está parado. No, todos vemos bien. Bueno, Felipe, la victoria, el 2 de mayo, hecho histórico para el club, tomando un invicto liberteño. Cuando digamos Libertad, su partido cayó ante el 2 de mayo. Contanos. Sí, necesitábamos realmente, Arturo, después por ahí de lo que fue todo lo que se vivió, el partido con Cerro, la cantidad de aficionados que estuvo presente y por ahí a partir de la expulsión, ¿verdad? Se presentó otro partido del cual nosotros queríamos que sea como el de ayer, ¿verdad? Porque ayer realmente eso necesitábamos y siempre buscamos eso, ¿verdad? Entonces, que podamos disputar, que podamos competir el partido y ayer salió bien y contento también de nuestra parte cuando los chicos dentro del campo de juego trabajan lo que habíamos planificado, lo que habíamos planteado, eso nos pone muy contentos, ¿verdad? Hablando de los chicos, consultarte, porque en la semana de las formativas le diste la oportunidad, la posibilidad al juvenil que ayer se hizo sentir, es Pedro Juanino, lo vimos muy activo durante el partido, tuvo una chance también de anotar, no se le dio, pero ¿cómo fue para que te decías por él y que tenga esa chance de poder meterse en el plantel primera y tener minutos? Hablamos de Claudio Escobar, Felipe. Sí, nosotros en el inicio de la temporada habíamos organizado un trabajo, aparte de que son el inicio de toda la formativa, reserva, también habíamos seleccionado 10 chicos que son posibles cupos para cumplir el reglamento, ¿verdad? Y en esa lista está Claudio, como los demás que habían debutado anteriormente, Corrales, Valenzuela, Mauro Melgarejo, ¿verdad? Y él por ahí se había retrasado un poco también su debut porque fue expulsado en categoría formativa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, siempre apostamos a que el sub-19 tenemos que formarlo y sacarlo de nuestras bases y por ahí no, en este caso, renunciar a lo que por ahí otros clubes no podían prestar o clubes ya tradicionales que tienen juveniles en cantidad superior, ¿verdad? Teníamos que apostar a esto porque el club necesita en ese sentido ir formando también jugadores y bueno, contento por lo que ayer también le sucedió a Claudio como a los demás, ¿verdad? En cuanto a que él es un chico que tiene mucha personalidad, tiene carácter, entonces ayer es como que también se reveló un poquito y le salió bien las cosas, ¿verdad? Y tuvo una para anotarlo, llegaste a hablar con él o en el día a día por allí que tenga tranquilidad también porque pudo haber cerrado una tarde, noche soñada con ese gol que no se dio, ¿cierto? Pero tuvo una chance clara. No hablamos mucho, sí le hablé porque le he visto muy eufórico ayer y le pedí que disfrute, que se calmara, que vamos a hablar mejor en la semana porque eso, es joven y de repente es un poco ansioso y un montón de factores que ayer por ahí lo vivió él, ¿verdad? Felipe, aparte de la gran victoria, lógicamente indiscutible ante Libertad, recuperaron esa fortaleza de ganar en casa, porque sin haber jugado mal es cierto, pero no habían ganado ante Cerro, el partido ante Luqueño, se dio lo de Guaraní, y ayer era el partido para volver a demostrarlo, y así lo hicieron, siendo en este caso, teniendo un triunfo de esos que va a quedar, va a ser recordado por mucho tiempo. Sí, es importante aquí constantemente te exigen, te
te presionan en el buen sentido a que de local deba sumar de a 3, la gente es muy regionalista, busca mucho eso y nosotros sabiendo que veníamos haciendo muy bien la tarea, por ahí hasta perdiendo y también logrando empate, por ahí uno quisiera ganar siempre de local, ¿verdad? O todos los partidos, pero bueno, eso tiene el fútbol, esos altibajos, esas situaciones y contento que volvimos a triunfar en casa y ante el rival que amerita mucho, ¿verdad? Por todos los planteles que tienen, por todo lo que ellos venían invictos, jugando Copa, puntero del campeonato. Realmente eso es lo que siempre pregonamos, ¿verdad? Que el campeonato tenga esa competencia sana en todo sentido y que realmente no le alejemos a la afición de la cancha, sino que le acerquemos, ¿verdad? A través de estos niveles de competencia y de espectáculo, ¿verdad? Felipe, con relación a la jugada del penal, ¿cómo lo viste? Sí, vimos la mano, lo que me hacía dudar era si era adentro o afuera, ¿verdad? En ese sentido el VAR intervino, ¿verdad? Y bueno, también a nosotros nos ayudó a acomodarnos en el partido, empezar ganando tempranamente, te da una confianza y como yo lo repito, desde lo táctico los jugadores aplicaron muy bien todo lo que habíamos hablado, se trabajó muy bien y eso nos pone muy contentos que ellos fueron muy aplicados en todo lo que trabajamos y hablamos, ¿verdad? Y una última, gol de goleador, porque en intermedia se hizo sentir Zárate y tuvo sus minutos y le quedó allí justito esa pelota y al fondo Zárate, Felipe. Sí, Arnaldo ya es un hombre mayor, hombre grande, de mucho logro en su carrera, en el ascenso, un hombre muy sacrificado, ¿verdad? Que nunca objetó nada, nunca dijo nada, siempre trabajó, nunca alargó la cara, pidió jugar, nunca realmente son esos jugadores que uno quiere siempre tener, profesionales, que a uno le gustaría como entrenador siempre tener, pero evidentemente en el fútbol hay distintos tipos de personalidades, caracteres, cada jugador se expresa de diferentes maneras, ¿verdad? Y eso es la gestión que un entrenador siempre debe saber manejar. Y en ese sentido uno siempre se saca el sombrero con Arnaldo, ya es grande y a esta altura de su vida que él pueda coronar su carrera y sobre todo hacer un gol en primera división, no teniendo también tantos minutos o muchas veces siendo siempre alternativa. Nos pone muy contento y habla muy bien de su persona como profesional y en todo sentido de él, ¿verdad? Gracias, Felipe, muy amable por tu tiempo, gracias. No, gracias a usted, Arturo, un abrazo. Igualmente, Felipe Jiménez. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Mejor puntero derecho del fútbol paraguayo, ¿quién es? Aguayo hoy. Puntero ya dije. Sí. Bori fue elegido como la mejor sopa del mundo y para celebrarlo Maggi y Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. 15% descuento en caldo de gallina Maggi, gallina de Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón_PY. Dije puntero derecho, dije. Lo volví a ver para cerrar nomás lo del penal. Volví a ver lo del penal. Penal. No. Mano muy arriba. No es penal. ¿Para vos? Es muy arriba. Está No, muy para arriba. mí no. Para mí no. ¿Para vos? La pelota No. va dentro. Si no lo va hacia cobraba, el no área pasaba. y Hacia el área, está saliendo, ¿por qué no se va? Tratale bien, está saliendo Santiago. en el vértice. Tratale, niño, no se puede. Ya llega un momento del área dado. grande saliendo No y sé qué va es a lo que tirar le un quiere un centro aquí y protagonismo. el Cuando rosa ahí él en va la a tirar el esquina, centro, aquí. toca. Pero lo que sí, Cuando viene el Pero centro, lo que te das sí- cuenta del jugador que... pero lo que el sí brazo quería está agregar- arriba. En la carrera el brazo... lo que sí no- quería agregar de ese partido es que cuando 2 de mayo tiene los 11 jugadores, les compite a cualquiera. Eso sí. Eso quedó sí, clarito. Eso es claro. Porque le compitió y le ganó al Pero puntero le invicto. expulsaron bien la vez pasada. Corrió, luchó, pero- A Javi Domínguez. No. Yo no dije si bien o mal, dije Ayer cuando tenía juega que con haberle- 11 le compite. Si pensamos así, ayer tenía que haber aplazado el árbitro del partido en la jugada con la que golpea la cara de Cecilio Domínguez al comenzar el partido.
A todos los que dicen que le expulsó bien a Domínguez, bueno, digan que ayer se equivocó el árbitro del partido. Exactamente. Pero ¿cómo fue la jugada? ¿Había pelota en juego? Claro. Ah, bueno. Y bueno, Diferente, Carlos. pero es agresión, sí, un Sí, golpe. pero es diferente. Eso es lo que defendía. No todos los golpes Pero es así. Carlos, vos Hay sabés que más que entender. nadie, cuando se salta a veces se le Y bajan sí, por el brazo, y acá es el único cuando querés cubrir no, le el único tocás. país. Yo digo públicamente, si yo fuera entrenador, mis jugadores cuando saltan no cabecean, cáiganse y agárrense la cabeza. Si hay el leve contacto, mínimo tarjeta. amarilla, sí. Sí, En tenés otros razón. lados no es así. Entonces tenemos que adaptarnos a eso. Y lo otro que queda el partido de Libertad, para todos los que creen que tiene dos planteles, ahí No tenés. tiene. Ahí está. No existe un equipo en el mundo que tenga dos planteles. ¿Y por qué puso suplente? Y cuando tenía que Pero salir sí se esperaba a que generar sea otro fútbol, le rendimiento. cuesta. Claro, y en el segundo ay. tiempo ya se quedó expuesto a esa defensa. Era salirle de contra y lo terminó. Sí, con la velocidad que Sí. tiene de Mayor. Pero te quedó- digo, no hay manera, Eh. ni los equipos más grandes tienen dos planteles para... es difícil mantener, ahí tenés, Liverpool se cayó, el City tiene 4 partidos, pero está por caerse, yo no sé si va a llegar al quinto, que es la final con el otro Manchester, no sé si va a sostener, porque tiene, en cambio Arsenal, vos ves hoy, ya cayó antes, está ahí para... Pero nunca No no, existe. no se puede, pues medir campeonato inglés. El con de- el No, Manchester. lo que no se puede medir es cuándo se te va a La caer el intensidad equipo, del en campeonato qué inglés no va a momento. comparar con el nuestro. Entonces vos sacás, no se puede comparar. Si ellos no pueden equilibrar, ¿cómo vas a equilibrar vos con menos medios? Pero cuando decimos nosotros hablamos de plantel. Plantel no es equipo gramaticalmente hablando. Yo tengo el plantel y tengo el equipo. Cuando hablamos de Libertad, hablamos de un frondoso plantel que tiene recambio Libertad. Eso no inventé yo. Que no me deje mentir la audiencia. Hablamos del recambio que tiene Libertad. ¿Y cuántos jugadores Sí, yo- le ponen? yo creo Es que la los verdad, dos es planteles- Federico Río. Una cosa Sí. es cómo armar el equipo, cómo armaste tu equipo, Claro. y otra Y cosa... el rival también juega. yo no estoy diciendo que el plantel no juegue. Yo creo que 2 de mayo lo hizo ver mal a Libertad también. ¿Cómo te va, Federico? Buenos días, Arturo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están los compañeros? Un saludo especial para todos, también para la audiencia. Federico Ríos. Federico Ríos. ¿Bravo? ¿Penal? Para mí penal, el brazo muy arriba. ¿Para gol de Franco? Víctor, Federico. Para mí, ¿Qué bueno, dijiste que ayer? ayer Que como- podía sí o no, era sí o no, era verdad. Así mismo, Arturo. Y para refrescar un poquitito, en el programa de Fútbol a lo Grande TV, que da de 23 a medianoche, todos los domingos por Telefuturo, analizamos claramente y mi expresión me mantengo la misma. Tiene todos los elementos para sancionar penal atendiendo a que pegó en la mano y la línea arbitral que mantiene la dirección de árbitros de la APF, que es en función a castigo. Pero si me preguntas, y como dice también el reglamento, no todas las manos deben ser sancionadas. Entonces, ¿por qué? Porque yo veo movimiento hasta natural de Franco en el sentido, en ese movimiento corporal. Hay que entender qué quiere decir movimiento natural. Movimiento natural implica el movimiento gesticular que hace el cuerpo para mantenerse en equilibrio y ese tipo de cosas. Para mí, muy drástica la decisión. Si me me apretás un poquitito, yo te digo, es drástica. ¿Tiene elementos para sancionar? Las tiene. Pero si me no sancionaba, no pasaba Igual, nada. yo No soy, pasaba yo soy nada, televidente no de fútbol a lo pasaba grande y nada. te estoy escuchando ahora. Te enredás, Federico, porque ya dijiste no todas las manos son penales y ahora no que hay Acabo de elementos decir lo que sí, mismo. que Hay no, elementos. que- Acabo de no, decir pero lo es mismo. 50 y 50 al final lo tuyo, Federico. No, espera, pero tenés que escuchar, hay que comprender lo que digo, niño. Y Hay pero, que comprender. ¿es penal o no da Pero tanto? espera, el que dirige el programa soy yo, ¿ok? El que dirige el programa soy yo. Seguí nomás, Federico. Cuando tenga su programa en donde radio que fuese, en esta radio, el mediodía, sabrá preguntar el niño, porque hasta ahora el conductor le... ¿Me entendiste, niño? Sí, Próximamente Federico. ya tenés programa también. ¿Cómo? Próximamente. y- Claro, claro. Por eso, vuelvo a reiterar, Arturo, para mí es una decisión muy drástica, pero no es lo que yo pienso. Lo que piensa Federico Ríos, muy drástica, bien como lo venía diciendo, si no sancionada, no pasa Ahora- absolutamente nada porque de ahí no pasa. Ahora, si va a decir, no, porque tiene el brazo Profe. levantado. Entonces, analiza un poquitito en qué movimiento tiene el brazo levantado. Hay un... No, lo que atiendan quiere muy el bien niño, este dato, lo que dice quiere el niño roce. es... Roce. Esperan, lo que pregunta el niño, ¿se equivocó el árbitro? ¿Sí o no? Eso no ¿Es va. sí o no nomás? No Eso tanta no va. vuelta.
Pero no es niño que dé tanta vuelta. Yo tengo que explicar, la audiencia necesita saber para que saque sus propias conclusiones. Y mi conclusión es muy drástica la decisión que tomó el VAR, en este caso con el árbitro central. Bravo, Víctor Villalba. No, para mí no, era un movimiento natural. Bravo, Encima niño. estaba al lado mismo de la pelota. Bravo. no. Para mí sí. Para Carlos. No vi la jugada. Para mí no, para vos. Para mí fue un penal que se cobró porque venían con una manchita de la fecha anterior. Pero acaba de decir Federico Germán de que ¿Se entendió, no? hay elemento. ¿Entendió? Al haber elemento no es un invento del árbitro. Hay un elemento. ¿Cuál es el elemento? ¿Por qué estamos discutiendo justamente? Porque hay un brazo arriba. Ahora, podemos entrar a debatir qué hacía ese brazo arriba, o para qué utilizó el brazo arriba, o si era un movimiento natural Te o hago una pregunta, antinatural. Francisco López. Sí. Si esa pelota, si eso no se sancionaba, ¿qué iba a decir vos? Que se quicó el referee. Sí, que no le dieron un penal ¿Y vos? Nadie ni protestó. Nadie protestó. Si no cobraba penal, pasaba de largo. Yo creo que el único que iba a protestar iba a ser Pancho. Después nadie iba a protestar. Fíjate en Barreto que Ni al los toque se da jugadores cuenta y Francisco, hace- Nadie Francisco levantó López, te puedo hacer una pregunta. Te puedo hacer unas preguntas. Te puedo hacer una pregunta, atendiendo al reglamento. El brazo de Franco utilizó para ampliar más su volumen de cuerpo para poder defender su arco. No, yo veo un brazo que me parece de Perfecto, equilibrio, perfecto. pero uno en el área No. tiene que saber que tiene que asumir el riesgo y tiene que saber cómo va la pelota. Pero no todas las manos son penales. Mi, es el mi reglamento. pregunta, No todas las mi manos pregunta son es, ¿él agrandó más su volumen de cuerpo extendiendo el brazo para defender ese balón? La pelota ¿Sí o no? pega en el brazo, para mí sí. No hay caso, no hay él- caso. Bueno, Federico, el único que dice que acertó el árbitro hasta ahora es Francisco López. Chao, Federico. Chao, Arturo, un saludo para hasta todos. las 2 de la mañana. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave, yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Y quería decir los dos planteles de Libertad. No tiene dos planteles. No era titular Iván Pira a la derecha. Sí, el año pasado. el año Perdió pasado. hace un año. Este año ya no. Este año empezó Iván Ramírez. Y si no juega Iván Ramírez, ¿quién juega? Y Piris es la primera opción. Pero Piris jugó poco este año, creo que dos Que sí, partidos. que la nada razón más. de Libertad porque no tiene dos equipos. No tiene plantel. Es decir, hoy me entero que Libertad no tiene En plantel. algunos Y vos casos. no, Para mí, es que para no mí, tiene los dos, tiene los plantel, dos, no los tiene dos dos equipos, los dos equipos que Nadie- tienen, lo que se dice que es que tienen los mejores- nadie tiene dos equipos en el mundo. En el funcionamiento En el igual, mundo. similar, los dos, no en los Paraguay. dos no. los dos planteles más frondosos y competitivos entre suplentes y titulares para mí son Libertad y Cerro Porteño. Bueno, este es un campeonato clase A. Y este es un campeonato que no llega a un nivel alto. Ujú. Y yo tengo dos jugadores de muy buen nivel Sí. para cada puesto. Yo puedo pelear el campeonato igual. Claro Yo que no sí. hablo de las competencias donde muchos son muchos. Por eso están chateridos. No, hablando de nuestro fútbol. No, sí. hablo de acá, Sí. hablo de la Argentina. Cerro y Porteño y Libertad son los que Olimpia, tienen el plantel más frondoso. Olimpia es un No, caso. ¿quién? Cerro y Libertad, o Libertad y Cerro, en el orden Olimpia es un entero. caso. Pero Para con mí. el mismo nivel Olimpia, titulares y suplentes. Olimpia hoy gana. No el mismo, pero casi similares. Olimpia es un caso así. Piri fue el lateral de la selección. que si Olimpia gana hoy, que tuvo un bajón, Claro, vamos a pero tener hoy tres no está. contendientes al título. Bueno, pero si tuvo la selección Alejandro algo Silva, bueno por ejemplo, volaba en Olimpia, hizo goles todo. Ahora en Libertad camina. Bueno, Sí, ah, no es lo mismo. Voy el a año pasado eso. ya No, andaba ya mal. caminaba, ¿cierto? Espera, El año voy a pasado. eso. Cuando lleva Alejandro Silva, se va como jugador importante. Sí. de Olimpia. 3 partidos Sí. jugó titular. Y después Déjame perdió el puesto. terminar, mi hijo. Pero habría que ver el porqué. Cuando Alejandro Porque olvidarse Silva, jugar al fútbol no se va a olvidar. Alejandro Silva, que le invita, parece que es Roque, y no es Teleshow, pero que creo que estaba en la reunión, ¿te acuerdas, niño? Roque con Silva. Hablaron. Alejandro Silva ya venía con sus altas y bajas, pero cuando va a Libertad se espera más de Alejandro Silva. Sí, mucho más. Claro. Así es, ¿o no es así? Cuando vos decís 9, Tacuara y Roque, y la alternancia, vos decís uno reemplaza al otro con un hecho histórico. Cuando habla del mediocampo de Libertad, habla del mediocampo de Libertad. Cuando vino Iván Franco, vino de titular, jugó los primeros 3 partidos en Libertad, o 4 cuando volvió. ¿O no es así? Sí, empezó vamos a siendo repasar, titular, sí. repasemos. ¿El demonio cuando vuelve? Y él está con un tema muscular. Vamos a ver si para el viernes. Porque en principio era una fatiga Sí, muscular, no, pero al final- Me se dice que extendió no, más de la suplente cuenta. titular. No, Los no. mediocampistas saben que a lo que hice se llena mediocampista Ya, Libertad. ya me parece que tiene demasiado. ¿Cuántos seleccionados tiene Libertad en mediocampista?
Campuzano. En la ¿Qué última jugaron? lista, ¿Qué jugaron? Campuzano, estuvo Ernesto Caballero, Hugo Campuzano, Martínez en Ernesto. su mejor forma fue Hoy convocado. quiero hacer Y no son justamente mediocampistas ellos, veo. esa misma... Hugo Campista no es Hugo los Martínez. laterales de la Hugo selección. Martínez no es suplente. Y Hugo Martínez es Lucena. suplente, sí. Bueno, pero Hugo Martínez viene de una ¿Y lesión Lucena? y de que volvió de la lesión no recuperó su nivel. Claro. Cardoso Lucena ya andaba mal, ya no jugaba en Cerro, fue a Colón, jugó poco. El fútbol es presente. Ahora queremos equivocarnos, ilusionarnos con los grandes nombres. El jugador de fútbol tiene que rendir cada fin de semana. Es competitivo este deporte. La gente decía, Libertad tiene dos equipos. No tiene dos equipos. No, yo no dije que tiene dos equipos. Tiene un plantel, suplentes sí. que en lo que no es que vas a estar acongojado, Acá siempre se habló- apenado, No. porque no juega juega fulano, Pe- igual ganó, con jugadores que hoy no están, igual ganó, Por la estructura. igual ganó. Tiene un Porque plan. si te falta uno, ayer Cerro, uno dice, me pongo en el lugar de Manolo. El partido que hace de Jesús ayer, yo no sé si no le conviene más jugar el viernes con de Jesús que con Baez. Con Baez. El partido que hace Carrascal, aunque esté sano Morel, juega Carrascal. Por el presente de Por ayer. el presente si Claro. me voy a guiar, si estoy convencido que eso es lo que yo quiero, sin tener en cuenta el rival, acá también hay que mirar, estamos en la fecha 15 que nos analizamos, ¿qué significa fecha 15 para un equipo chico? Tener menos energía, todos quieren jugar de igual a igual, que está bien por un lado, pero a esta altura esos equipos no tienen 18 jugadores para sostener un campeonato, entonces van de más a menos. Y me pueden decir, ¿y cómo al principio? Al principio estaban con las energías completas, eso se va perdiendo y van decayendo, por eso muchos equipos de los denominados chicos no pueden sostener un nivel parejo durante toda una temporada. Salvo 2 de mayo, Carlos. Claro, ¿me porque permite? está incentivado por un entrenador Exacto. que ha hecho un Ahí trabajo y le ha hecho creer anímicamente. Claro, Su el fortaleza está ahí, que yo no sé hasta dónde va a sostener. Con equipo. Él dijo acá, hace 8 días, 15 días atrás, él dice, queremos hacer más puntos que la primera rueda. Yo no creo que haga más puntos la primera rueda. Creo que es el equipo que mejor juega, que alguna vez al término Felipe, nos ¿qué me- pusimos de acuerdo, que es el que mejor juega de los denominados mitad de tabla. Sí, sí, sí. Es Le el voy que a mejor juega, más retrucar estructurado. a Carlos juega. Quise, le voy a retrucar a Carlos Quise. El arquero suplente de Libertad, ¿quién es? Morínigo. Morínigo con estos, Muy o buen con nivel. los que arrancan, o con los que venían, es figura. Sí. Si yo, y sabe muy bien Germán Cafa como arquero, Yo- y voy a le- y le voy a- terminar, y le voy a voy agregar a uno más de eso, terminar. uno más de eso, Arturo. No, A favor de quiero usted, a terminar. favor de No usted. necesito a favor de Bueno, usted. a favor de usted, igual le voy a decir. No necesito a favor de usted. Hoy, no el necesito. presente y Esto- la actualidad de los arqueros de la selección, el mejor venimos a arquero. decir, hasta para tercer arquero de la selección. Hoy. Sí, Espera, sí, espera, coincido, espera. coincido. Con Cuando- Gatito suplente, espera, con a la Espinola puta. sin jugar. ¿Viste que dije grosería? A la puta dije, espera un ratito. Ah, culpa mía fue. Sí, ya me iba a venir la tarjeta amarilla para mí, ya está amonestado. La pregunta es esta. Cuando el señor, bien nomás, sin gritar, Arturo, sin gritar, señora. No vaya a gritar, no voy a gritar. Ya entendí. Cuando Martín Silva se lastimó, Todos nos agarramos la cabeza y decíamos. vos te habrás agarrado la cabeza. No, yo decía. Tenía Ángel González. cuidado. ¿Vos sos liberteño ahora? No, pero digo, Se el agarra hombre la que cabeza ¿por qué te para agarras la penal, cabeza? no estamos hablando de Pero una es que- arquero. ¿qué la es cabeza lo que te liberteño. pasa? Estamos hablando de un Te arquero equivocaste más. y reconocer, me equivoqué de No sí. estamos hablando del mejor arquero. Yo, del ¿por qué fútbol me voy a paraguayo? agarrar de la cabeza? Acá si- lo elegimos mejor arquero del fútbol paraguayo. Entonces, Pero- sí, se lesionó Martín Silva y ahora, ¿qué pasa con Libertad? Pero no puede jugar en la selección. Claro, es porque es uruguayo. uruguayo. Tampoco te agarras la Claro. cabeza. Si te agarraste la cabeza, porque Respetarle tienes sentimiento, respetarle Francisco. a Francisco Solo López. respete, Francisco, claro. Decí nomás que me equivoqué. Bueno, yo me equivoqué. Ahí me encanta, me me- encanta. me- Se entiende me lo que expresé mal, el entonces. espíritu es, se lastima Sí. una figura capital en Libertad. Espera, El hincha liberteño se el agarró la mejor cabeza. arquero regular. Ya termina. Y ocurre que me incluyo en decir qué responsabilidad tiene que lo reemplaza. No le va a reemplazar a uno más en Libertad. Con Rodrigo en la portería. Rodríguez. Rodrigo Morínigo. Perdón, Rodrigo Morínigo, que me disculpe Rodrigo Morínigo. Cambiaron, y él figura. Europea. Cambia medio campo, ABC, y él es figura. Juega con equipo titular y él es figura. ¿Qué deducción sacamos? Que con equipo A o B, el Libertad ya no refleja lo que era antes. Que le deje la pelota arriba. Si al arquero pasa a ser capital con un equipo que tenés, cómodo puntero, y si fue cómodo, porque hoy dejó de serlo, cómodo puntero,
es porque el arquero tuvo una gran actuación. ¿Digo un disparate o digo la Sumó verdad? muchos puntos Mourinho. Ahora, yo digo una cosa. Muchos puntos sumó. Si vos tenés Silva y Mourinho en su mejor momento, juega Silva. Silva, Porque sí. transmite otra cosa. Sí. Que no se percibe hoy. Cuando planteamos que se convirtió en figura Mourinho, hace una temporada atrás, la gran figura del campeonato, el mejor arquero, y todos le dábamos como mejor arquero del campeonato a Silva también. También, es verdad. También fue figura. Es A verdad, Libertad es siempre le llegaron. Es verdad. No es que no le llegaron. A Libertad siempre le llegaron. Lo que pasa es que Libertad, uno mira, siempre hace goles. Normalmente hace goles. Y juega de contra. Libertad no sale a atacarte. Libertad en su mejor momento, cuando ganó, tenía de punta a Villalba y a Melgarejo, que volaban ambos. Ese fue el mejor Libertad que vimos. Hoy no pudo reemplazar Villalba. Hasta hoy no pudo, y Melgarejo recién está volviendo, jugó un partido, se lesionó el otro día. Pero yo digo, a todos nos sorprendió el nivel de Mourinho. Yo votaba por González, que le di en Sí, el yo también, preolímpico. yo también, Vamos. sí. Pues, todos me dijeron, Mourinho es bueno, listo. Y la verdad que respondió con creces. Y nos alegramos por él y se convirtió en figura. Acá lo que se dice, Piri no es lo mismo que Iván Ramírez. Iván Ramírez hoy es el mejor lateral del fútbol paraguayo. Jiménez ayer jugó mal, de la pelota que pierde para el segundo gol. Es insólito que un defensa con tantos años no sepa usar su cuerpo. Claro, no te puede mover. Es decir, esas son las cosas que a mí me llaman la atención. Espinosa volvió, después el medio era endeble. Campuzano jugó contra River, dijimos en 15 minutos, que antes del partido decíamos, tiene que jugar Campuzano y Caballero. Cuando lo vemos jugar a Campuzano, ¿cuánta razón tiene el técnico de no ponerlo? El presupuesto de Libertad, Carlos, que se bajó, lo dijo el propio Ditore. Dijo públicamente. Sí. ¿O no es cierto? Vamos a recuperar jugadores que estaban afuera. Vamos a dar cabida a los jugadores de adentro. Así trajo a Aguilar. Así trajo a Aguilar, y la selección puede ser Silva. Y después, pero es muy real lo que dice Ditore con relación al plantel que tiene Libertad. ¿O no es la realidad? Sí. Como también debemos sentar posición, me parece, en que Tacuara está muy por debajo de su nivel, igual que Roque Santa Cruz. Sí. Después vamos a hablar de los lastimados en Libertad, que no juegan en el Libertad. Melgarejo, lastimado, desequilibrante por donde se lo mire. Vareiro, Fernández. Marcelo Fernández, apendicitis, está por volver la próxima semana. Lo de Vareiro, muscular. ¿Y sabe cuál va a ser la y prueba? Villalba, pero la prueba para los dos, ¿sabe dónde va a ser? Si decimos algo fuera de lugar o la verdad, el viernes. El viernes. Sí. Ahí vamos a ver hasta dónde Cerro y hasta dónde Libertad. A todo ponerle Vistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor. Vistoni, líquido para radiador, verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Vistoni de punta a punta. Encara la ruta como un pro con la Picatinny. La Picatinny 4x4 en su versión automática, confort y tracción. Tan solo $29,990 con respaldo de Chacomer Automotores. Y un actor siempre importante. ¿Quién será el árbitro de ese partido? Ayer decía Carlos Quise que no Gabriel, creo. Para mí, David López. Él va a ser el árbitro. Ahora son beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades de Senap. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Queremos hablar con Hugo Romero, Miguel Carrizosa, Víctor, el técnico de Recoleta, Jorge González. Víctor González, gran campaña de Recoleta en la intermedia. El ingeniero Nito Vera salió de la zona roja. Tacuarí, Sergio no puede hablar, y queremos hablar con Malte Melgarejo, partido de hoy. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. ¿Cómo te va, Danilo? Hola, ¿todo bien? ¿Y vos? ¿Cómo estás? Bien, contanos de la victoria de Guaraní, Danilo, de lo que vienen ustedes hoy. Como se dice, remando desde atrás, tuvieron traspiés y comienzan a recuperarse de a poco. Contanos, Danilo. Sí, obviamente que nos estamos recuperando de a poco. Necesitamos la victoria de ayer. Era muy importante para nosotros para seguir escalando en la tabla, y ayer creo que hicimos un buen juego. Creo que plasmamos muy bien la idea de juego que no estaba faltando, ¿verdad? Obviamente que eso lo estamos entrenando día tras día con el profe Chiqui, y creo que eso vamos a tratar de demostrarlo en cada fecha.
Danilo, quisiste hacer una pared con Alcaraz en el primer gol, se ensució un poquito y al final tuviste suerte, te quedó otra vez servida para la definición. Sí, obviamente que en esa jugada creo que me dio Agustín el pase, Mansur me dio ahí un pase filtrado, ya más o menos de reojo le he visto a Adrián y intenté hacer una pared con él, creo que se ensució ahí un poquito, se quedó ahí la pelota, más o menos me adelanté a él y quise picar realmente encima del arquero, más o menos salió un poco forzada, pero por suerte entró un golazo. Danilo, como ya se hicieron varios cambios tácticos desde la llegada de Arce, ¿sentís que así como jugaron ayer es lo que les calza más cómodos a ustedes? Sí, obviamente que con el profe Arce estamos trabajando, de repente tratar de tener mucho la posesión, salir jugando, obviamente que tenemos que tratar de prácticamente tratar de dominar el juego, obviamente que en algunos pasajes del partido tenemos errores, a veces no nos sale de repente hacer esas triangulaciones, pero obviamente que yo creo que estamos en construcción, creo que a futuro vamos a ir mejorando mucho en ese tema y obviamente que eso trabajándolo vamos a ir automatizando mucho la idea del profe que él quiere, obviamente que eso nos ayuda mucho también la victoria que logramos ayer porque así obviamente que se trabaja mejor durante la semana y creo que en los próximos partidos vamos a tratar de jugar siempre así, de tratar de salir jugando y de que se vea un lindo partido. Que viene Ameliano el viernes. Sí. Tenemos el partido ya el viernes de vuelta con Ameliano, creo que se juega en la cancha de Trinidad. Y obviamente que eso ya vamos a estar preparándolo en estos días. Hoy creo que nos toca ya entrenar de vuelta a la tarde haciendo recuperación y obviamente ya pensando ya en el partido para ir preparando en los entrenamientos para ese partido. Gracias, Danilo, muy amable. Dale, Arturo, nos vemos. Gracias, Danilo Santa Cruz. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral hasta el 1 de mayo con descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago. Realiza tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Y las entradas están agotadas para el confirmado. Sacó una nueva tanda Olimpia hace minutos. Venta de entradas. Talud. Heladería, no, Talud Heladería Azul 20.000 queda. La zona baja para estar. Seguro Heladería Norte 20.000. Y Talud Preferencia, ¿qué es ese? Ahí al costado de los bancos. Abajo. 60.000. Y bicampeones del mundo 80.000. ¿Hay lugares todavía? Enfrente. ¿Y por qué se borró Marte Melgarejo? ¿Por qué no habla? O es que están en una construcción, hay otro que tiene que hablar y no habla más, como gerente. ¿Y qué se pasa con Marte Melgarejo? ¿Por qué no habla más? Él tiene que informar esto. El propio gerente del Olimpia. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Ubella, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Volviendo a Cerro Libertad nomás. Hoy miramos jugadores que pueden estar en la selección en Libertad. Ramírez. Y Espinosa. viste que cuesta encontrar. Espinosa. Ahora hoy te digo, jugadores que merecen Melgarejo, ser si no está convocados lesionado, en la selección. No. Actualidad. Ernesto Bueno, Caballero le va a actualidad. llevar también. Sí, Ernesto, Espinosa y En Ramírez. Cerro tenemos Piri Damota, Arza Mendia, hoy con nivel de selección. Arza Mañez y Espinosa, los dos vas a llevar vos. Sí. Para que peleen el puesto ahí. ¿Y Piri de Mota? Piri está pasando por un gran ¿Qué momento. se pasó? No, estoy pensando en los volantes que tiene la selección, me parece que Sí. Para mí Piri está a nivel de selección, no sé qué. Bueno, totalmente de acuerdo. está bien. Además, una posición que no hay. El tema es que no metió grandes sorpresas a Garnero. Él como que mantiene un elenco Sí, estable desde su primera convocatoria. El que va a perder la posición de lo que convocó el Libertad es Campuzano. Sí. El nivel que tiene No no, está a nivel de no selección. merita. No. Pero después si está sin lesión Espinosa va a estar Iván Ramírez, Ernesto Caballero. Eso, salvo que
la sigan rompiendo Sí, hasta el ya final del tiene que semestre. tener, arquero uno también, menos tiene seguramente. que tener que alojar Claro. a saber. Gabriel Aguayo debe ir a la selección olímpica. Ferropar sea con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país cuando necesitas materiales para la construcción. Recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, teléfono 227-37 al 8. Dale Moreno, un- ¿qué? Como tercer arquero puede entrar Morenigo. Aguayo si mantiene y sigue progresando hasta la Copa América puede jugar, Claro. porque deja de carta. Sí. No, yo digo por lo que... Por la edad. Decime un por punta- momentos. A mí me sí. dijeron que yo estaba patinando cuando decía que Gabriel Aguayo tiene que jugar contra Fluminense. Gabriel Aguayo tiene que jugar contra cualquiera. Tiene un carácter, un temperamento, no se arruga, Es rebelde. no se achica. Y si Potrero. comete errores también, los otros cometen errores con cual... Bajo y alto. Todo, pero toditos tienen eso en el fútbol paraguayo. No hay un jugador que te mantenga. No se achica. Bien, Ayer hizo lo que quiso y la otra hizo lo que quiso también. Pica, se mete Bueno, y se pero, va. espera, Sí. hay que Pero ver hay que también llevarle de a el poco. resultado. ¿De el- qué? El rival, digo, enfrente Pero también. Fluminense perdió con Corinthians en su cancha 3-0. No, no, digo- Acá vino el técnico, armó un quilombo. Ya pide la cabeza de Denis. Se quejó del pasto. Sí. Ahora ya van a ver cuando juguemos contra Corinthians. 3 le metió Corinthians Fluminense. Y no es el campeón de... Visto uno de los goles de Corinthians ayer, uno entró desde su campo, Bueno, más o bueno, ¿en menos qué estamos? Pasó por todo ¿En y qué iba a estamos ganar en el con fútbol brasileño? Que nos vamos a desmayar todos con el fútbol En el brasileño. fondo de la tabla, con esta victoria comenzó a salir de la ¿Quién? zona Corinthians. Y jugó Angelito. Jugó bien, dice. Jugó bien, dice. Pero digo nomás Fluminense, cuando venga a nuestra cancha, vamos a mostrar quién soy, culpable defensor de su cagada. Perdón, vende, güey. Dale un giro a tu vida. La olla, perdón, en la olla. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.lea y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia Cuando todo. era técnico de Fluminense llevaron a la selección brasileña. La dualidad de trabajo, mérito de su gestión. Parece que cuando le contrataron a Luxemburgo, que ustedes me supongo saben por qué Luxemburgo fue técnico de Brasil. Tenía que haber seguido, Denis. ¿Eh? No sé por qué salió. ¿Ustedes saben por qué Luxemburgo fue No, no técnico? sé. A la puta, perdón, me salió. ¿Qué digo? Tendría que haber seguido Denis en la selección brasileña. ¿Por qué? Y para mantenerse quinto, sexto puesto que está. Tiras. Ponele fin a los cortes de energía y mejorar tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Cuando jugó contra Fluminense, contra Cerro, el que entraba tenía un pasado histórico maravilloso jugando al fútbol. La experiencia que tienen todos. Liga Che Fluminense de local, Va a traer a Thiago Silva ahora para pero octavos de final ya de la visto, Libertadores. ya visto, no sé cuánto va a pagar. Abriles tu oportunidad de comprar Koala comprando un somier de la línea Plus. Te llevas una cabecera tapizada de regalo. Puedes llevarla en cuotas de 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.py o llamanos al 588-8300. Y Cerro tranquilito nomás ahí. Y Libertad preocupado, es la realidad. Todo Libertad está preocupado. Todo Libertad preocupado. Porque de cómo vos puntero, pasa este detalle que vos no te diste cuenta, Francisco López. ¿Cuál? Entiéndase bien la manera como digo. El partido de hoy. O si no se calientan los perros. Olimpia juega contra Ameliano hoy. Sí. Sí. Su posición, no es expresión de deseo, Sí, su sí, posición, sí, sí. que Olimpia le gane. ¿A cuánto queda? A 4. ¿A 4? Su posición, todas sus posiciones. Si quieren ficción, hagamos ficción. Que termine empatado el partido del viernes Así es. y que Olimpia le gane a General. ¿Quién es puntero? Olimpia. Olimpia. Abriles. No, Libertad. No, No, si empate y Olimpia gana. Ahí le va a baja mantener dos 2 Si puntos. pierde Libertad. 2 puntos de Si diferencia. si pierde Libertad, ¿cómo Y gana queda? Olimpia. No, Cerro Cerro puntero. puntero. No, Cerro Cerro puntero. Cerro y Libertad. Pero se queda mucho más pero pegado el queda campeonato. pegado, pegan los Dos tres pegados, puntos, queda. 2 puntos, queda, Sí, sí, sí. queda pegadísimo. Y hay un clásico de por medio. Hay un clásico de por Olimpia medio. juega ante Libertad todavía la última. O sea, Ah, Olimpia vas pasaría. a depender de sí mismo. Voy a eso. Olimpia. ¿Cómo nos va a preocupar Víctor Libertad la situación? Libertad no solamente tiene que mirar a Cerro, tiene que mirar a Olimpia de atrás. Pero más preocupa a Cerro por el rendimiento que ¿Y por qué tiene le saca Cerro. mérito a Libertad? Y porque Cerro a Olimpia. Y porque no mostró rendimiento sostenido en alza. ¿Qué? Cerro sí, Cerro viene en alza. Pero los números y no mandan. da señales de que va a caer. El que no viene ahí tambaleando nomás es Olimpia. Y eso sabe el hincha de Olimpia. Y no sabe Libertad lo que le preocupa a Libertad. Pero Libertad tiene ya mucho con qué preocuparse para mirar. ¿Cuál es hacia lo que Olimpia tiene también. mucho más que preocuparse? Y tiene que mejorar el rendimiento. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Villeco. Llámenos al 729-6060. Fleming. Cuando uno le dijo a Brock, hace esto en portugués, usted tiene que hacer esto. Un caso de estudio. Usted de lo de tiene lo que hacer, ¿qué cosa? ¿Qué eso le dijo Brock?
Y tranquilizate ese Hugo, le dijo Manolo. Y Jan se tranquilizó. El Jan no es el Jan de antes. Es un Jan tranquilo, le mira, bro. Manolo mucho tuvo que ver seguramente. Le habrán hablado a Manolo Jiménez, mira que Jan de repente. Y hoy Jan está tranquilito. No hace gestos como antes. O miento. No, está tranquilo ahora, en este tramo está Creo Porque que gana, le pasó también el porque problema gana. lumbar que tenía, porque antes se acuerdan que se Sí, caía que se en tiraba. eso, ahora toda una mezcla de situaciones. Porque Ya no- ni lo atención más- médica recibe en la cancha. Lo más llamativo es que cuando Bro le pide la pelota le pasa enseguida. ¿Quién? Y Jan. ¿Y qué Es te decir, dice? y eso, estás diciendo, estoy reafirmando lo que acabas de mencionar. ¿Qué eso le dice? Tuya mía, Ah. tuya mía. Con los otros jugadores amagaba, pisaba, entretenía la pelota, que es un defecto que tiene el arquero de Libertad, que tiene Aguilar o que tuvo Aguilar en Olimpia. Que Espera mucho. Espera mucho. El arquero tiene que mover rápido. ¿Entendés? Como el Porque si arquero no- Arsenal que le hicieron el gol porque, ayer. sí, porque si no le termina complicando el que va a recibir. Él no va a perder la pelota, pero le complica el que recibe, pues se achica los Como márgenes. Arsenal, el arquero del mejor fútbol del ¿Lo mundo. vio, Arturo? ¿Lo vio? Yo veo todo, güey. A veces me causa gracia y Oliver me dice, ¿qué te pasa? ¿Sabes quién es Oliver? Claro. Y yo le digo, dejá nomás, tranquilo nomás, le digo. Esto pasa acá, le dije acá lo quise, y ¿sabe qué? Al pobre Enzo Jiménez, le destrozaron. Y si le pasaba a un arquero acá, lo que Ah, pasó, lo ¿qué iban a mataban, decir? lo mataban. No, Dije, que no, fue para atrás, se vendió, todo. que esto, lo otro. Qué triste, ¿no? Sí, sí, pero eso allá- habla, allá eso, se- eso habla de nuestro nivel. ¿Cómo? De Allá confianza, nadie ¿no? puede hablar de la cultura. cagada de fútbol brasileño, de fútbol inglés. El arquero, ese hizo cualquier cosa. ¿Cómo te va, ingeniero Bonito Verán? Ingeniero Bonito Vera. Vendemos. ¿Cómo estás? ¿Vos me escuchás? Un saludo grande para vos. ¿Vos me escuchás? Escucha, Arturo, ¿y vos? ¿Cómo andás? Sale todo entrecortado, ingeniero. Vamos a recuperar la señal. En Comercial Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Dice el vendedor, por fin habla más de 30 minutos de libertad, pero porque perdió cuando gana ni 10 minutos. He dicho el vendedor. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica ¿Sabe queda por bien. qué vendedor? Porque era una costumbre libertad ganar. Se hizo costumbre. No era común lo que está pasando, o no es común lo que le pasa ahora. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capiatá Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @el Ahorrazo Supermayorista. Día Mutual, si te afiliaste hoy 29 de abril te exoneramos la matrícula. 18 a 21 años 50.000 guaraníes, 22 a 25 años 100.000 guaraníes y 26 años o más 140.000 guaraníes. Visítanos o ingresá a cmsp.org.py. Caja Mutual. Perdimos la señal con el ingeniero Nito Vera, presidente de Tacuarí. Luminotecnia te trae la Feria 220 para ahorrar de verdad con precios bien bajos hasta el 30 de abril en todos los locales de Luminotecnia, hasta 50% de descuento. Luminotecnia, crecemos juntos. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubilog, harán más estés donde estés. Más información al 0182 23 23 23. Marte no contesta y el partido a las 19:30 hoy. Y Derli es titular en Olimpia. Sí. Para terminar, Libertad nomás. Sí, señor. ¿Cuándo jugó Libertad con River? El miércoles, ¿Cerro con Fluminense? jueves. Una de las causas que hay que ver también es por qué jugó con el equipo B. Y Cerro hizo cambios también. Sí, pero algunos cambios necesarios. Pero Libertad cambió 90% de su equipo, teniendo un día más de descanso. Porque se la creyeron que tenían dos equipos. Y un día Un ya error. puso un suplente y perdió con... Así nomás. ¿Con quién era que perdió? Sí, ¿Se acuerda que perdió? sí, el torneo pasado le pasó algo. Tacuarí ganó Sí. 2-1, creo. Sí. Derli, ¿cómo te va? Hola, Arturo, ¿todo bien y vos? Bien. Derli, ¿qué partido bueno hiciste? Sobresaliste. ¿Tu contrato hasta cuándo es con Tacuarí? Muchas gracias, hasta diciembre de este año. ¿Y vos crees que te quedó o te vas antes transferido? La verdad que no sé. Ahora estoy muy enfocado en lo que es el club, en tratar de sumar la mayor cantidad de puntos y tratar de dejar lo más alto posible a Tacua. A este nivel vas a ser transferido. ¿Hoy qué fecha es?
Es 29 de abril. Acordate lo que te dije, un 29 de abril a este nivel, vos no terminás el año en Tacuarí, Derlis. Muchas gracias, Arturo. Acordate lo que te digo. A este nivel vos vas a ser transferido antes. El partido, tu gran gestión, a título personal muy bien, y te acuerdas que sale el fondo de la zona roja del descenso, Derlis. Sí, la verdad que muy contento. Ayer con la derrota de General salimos, creo que por primera vez del torneo. Y muy contento, la verdad que ahora el objetivo es sumar de vuelta de A3 e ir hilando triunfos para olvidarnos rápido lo que es el tema del descenso. Yo le voy a preguntar, tu pase es de Tacuarilla, ¿verdad? Sí, sí, de Tacuarilla. 100% Derli, o vos tenés un porcentaje, un grupo empresarial, o cómo es el tema. No, 100% es del club. Derli, te escuchaba al terminar el partido y decías, no sé si es mi mejor partido este. Bueno, yo te digo, para mí, porque vengo haciendo muchos partidos de Tacuarembó, tu mejor partido en cancha de Luque, te salió todo, realmente hiciste lo que quisiste con la pelota, con el rival, y más que una pregunta es una afirmación de felicitarte y de que sigas por este camino, porque hacen falta jugadores como vos, no solamente para el torneo, sino para la selección, Derlis. Muchísimas gracias, y la verdad que estoy contento, la verdad que me dan mucha confianza, así como lo dije, el cuerpo técnico, también mis compañeros me dan mucha confianza, entonces yo trato de retribuirle eso dentro de la cancha, dejando todo, aportando lo que sé, tratando de, a veces cuando las cosas no salen, agarrar la pelota y tratar de ir para adelante. Pues se nos vino Luque encima, no empataron y se nos complicó el partido, entonces había que empujar un poquito con un hombre de más y tratar de ir para adelante para conseguir el triunfo. Y lo otro que veo es que se nota el trabajo físico también del cuerpo técnico, del PF, porque se lo ve a un Tacuarí fresco en todo el partido, se lo ve entero, se lo ve bien. El día del partido contra Luque, como se dice habitualmente, estaban en puntita de pie, a otra velocidad. Sí, la verdad que estamos trabajando muy bien con el profe, con todo el cuerpo técnico. También hay que tener en cuenta que Luque venía de por ahí de un desgaste importante en lo que es la Copa. Le costó también en la segunda parte, por sobre todo, a pesar de que nos han llevado para nuestro arco, también le ha costado, la cancha estaba pesada, más con la lluvia. Y bueno, tuvimos esa fortuna también de que nosotros estamos más descansados que ellos. Y lo del corte de luz, que lo asimilaron bien también. Sí, y no sé si fue mejor para nosotros o para ellos, pero ellos también venían desgastados y les vino bien ese aparato. Derlis, hoy al final de la fecha 15 para ustedes, tienen 18 puntos. ¿Hablaron con los compañeros y se comprometieron para llegar a una cierta cantidad de puntos o no? ¿O van partido a partido? Y vamos partido tras partido, pero el objetivo es llegar a los 30 puntos y si Dios quiere superar eso. Ese es el objetivo que nos planteamos. Vamos a ir partido tras partido para lograr ese objetivo. Bueno, Derli, felicitaciones, gracias por este tiempo. Muchas gracias, Arturo, un abrazo. Igualmente, Derli Rodríguez, ante Trinidense, en cancha de River, lo que viene para Tacuara. Inscríbete en la UTI y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAS. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. ¿Saben quién es el ídolo de Gabriel Aguayo? ¿Sabe quién es? No. ¿Vos? No. Ah, bueno, ustedes no escuchan Urbana. Vos sí sabés. Sí. ¿Quién es? Vareiro. Brillante. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, yo pues supe Quitadol Forte. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias Estilasca. Nuestra calidad, su seguridad. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nasta 97 Petrobras, con 97 octanos y aditivación superior que brinda mayor desempeño a tu motor. Super 97 Petrobras, una Super Nasta. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. El demonio Vareiro. Hablamos con la mamá esta mañana.
Benita. La señora Benita, y yo le dije 2 veces, Gabriel, hablo por la confusión, y le pido públicamente, señora, disculpa, y por respeto, la señora se cayó, así que doña Benita, gracias por la tolerancia en el sentido de repetir el apellido cuando no era, le muy agradecido. ¿Quién es el ídolo de Gabriel? Aguayo. ¿Sabe quién es? No. ¿Vos? No. Ah, bueno, ustedes no escuchan urbana, vos sí sabés. Sí. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pay to Test Drive en Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa, PY. Decí bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Quién es el ídolo de Gabriel? Aguayo. ¿Sabe quién es? No. ¿Vos? No. Ah, bueno, ustedes no escuchan urbana, vos sí sabés. Sí. A la puta. Pasión por la calidad, trabajamos y nos esmeramos permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto. Boyani Músicos del Chaco, Tupiru Villá, 28 años llenando tu hogar de En felicidad. instante la señora Benita Díaz. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y La cultura. revelación es Gabriel. Sí, del torneo de apertura Gabriel Agüero. Gran feria de oportunidades de NGO, 30, 50 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 3 y 4 de mayo, Centro Logístico, Avenida Avelino Martínez, San Lorenzo, con el pacto de confianza NGO. 1000 empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, cerramiento que hace un profesor Cabral Concepción. 1000 empeños. Ah, la puta, qué difícil es, ya dijimos. Lo de Olimpia, queremos hablar con Malte. Y la gente del 2 quiere resaltar más su triunfo. Vamos a seguir. Eduardo Ventice, ¿cómo te va? Buenas tardes. Dante, muy buenas tardes. Gracias por el contacto nuevamente. Por favor, llegan las 70 horas de descuento real en Farmacia Catedral de este lunes al miércoles 1 de mayo con descuento hasta el 50% con todos los medios de pago. Totalmente, comandante. Inclusive llegamos a más porcentaje. Arrancamos hoy lunes esta maratón de descuentos reales, descuentos que van a aplicarse a todos los locales, a los 144 locales a nivel país de Farmacia Catedral. También aplican los descuentos al delivery. Puede llamarnos al 620-7000 o escribirnos al WhatsApp el 0982-927-610, o también puede visitarnos en la web en www.farmaciacatedral.com.pi. Y hoy puedes armar tu combo, mañana el día del maestro, comandante, el miércoles el día del trabajador, y ya en breve, en 15 días, tenemos el día de la madre. Así que ya podés anticipar todos los regalos, o también hacer tus compras ya y reponer todos esos productos que te hacen falta. Todo lo que es cuidado personal, comandante, vas a encontrar, por ejemplo, un desodorante de la marca DAP con 50% de descuento. Tenemos shampoo de la marca DAP también con 45%. Para los más pequeños de la casa, pañales de la marca Baby Shake con 55% de descuento. Toallitas húmedas de la marca Agu Baby con 40% de descuento. Todo lo que es vitaminas y suplementos, tenemos un Multivitam 27 Plus, que es un multivitamínico que te da energía para rendir todo el día, con 50% de descuento. Vitamina C de la marca Vitasan C de 1 gramo efervescente con 40% de descuento, comandante, y mucho más. Hoy, mañana y el miércoles todo tiene descuento en Farmacia Catedral. Arrancamos de un 20%, inclusive llegamos hasta el 60%. Lo podés hacer con todas las formas de pago, comandante. Son 72 horas de descuentos reales, así que aprovechemos con Catedral. Gracias, Eduardo, un abrazo. Un abrazo, comandante, y bueno, le esperamos a todos por los locales de Farmacia Catedral. Así será. Bueno, ¿cómo resumimos lo de Libertad? Y es preocupante. Tiene su gran oportunidad de recuperarse ante Cerro, y si pierde ahí ya quedaría sin depender de sí mismo. ¿Y de quién de quién es la responsabilidad? ¿Del plantel de futbolistas o del técnico? De todos. Yo creo que tomaron una decisión errada en la programación de los hechos. El miércoles ese que jugaron con Nacional con el equipo mezclado, cuando tendrían que haber hecho una semana entera para jugar el partido con River, y jugaron con Trinidense ese fin de semana. Y entonces
tomaron otra vez la decisión errada de vuelta para mí, la no presentación de su equipo principal. Pero yo me quiero quedar con la libertad de la imagen contra River. Este día no hizo un mal partido. Ayer yo no vi el partido, pero contra River con el equipo fuerte, y yo no creo que le sea fácil para que Cerro le alcance a pesar del buen partido que hizo Cerro. Libertad es un equipo estructurado, con fuerza, que tiene lo suyo y está armado. Ayer jugó con el equipo B. No te da una evaluación definitiva. Contra River 60-70 minutos hizo un buen juego frente a un equipo dinámico, y esa intensidad a lo mejor hizo, porque no podemos conocer nosotros cuál fue la recuperación de los futbolistas. Cerro, por ejemplo, del partido del jueves ayer, fue un equipo mucho más suelto, más rápido, más ágil, es decir, una recuperación fantástica. Todos anduvieron por encima del rendimiento físico que tuvieron el jueves. Y para Cerro es para mostrar a ver de qué está hecho este grupo el viernes. Históricamente a Cerro le ha costado ganar los partidos que tenía que ganar. Este es el partido que tiene que ganar para el campeonato. Y ese vamos a ver el grupo cómo preponderancia. ¿Y cómo le fue Cerro en cancha de Libertad su partido? Y hace un tiempo que no gana. En los últimos hay incluso un 5-0 de Libertad ante Cerro. Hay otro empate que le da el título a Libertad. Las veces que tuvo que ir a ganar esta clase de partido, por lo menos los 2 últimos años falló Cerro. Y es el momento donde se exige al plantel. Alianza pues Lima, Clásico. Son partidos de punto de inflexión, son partidos que cambian el... Sí. Los 4 fuertes. Para mí, el partido más importante del campeonato hasta aquí va a ser el viernes. Acordate que tiene 10 jugadores con una buena mochila de partidos internacionales. No puede ser que tengan miedo escénico esos jugadores. Entonces hay que ver. Es el momento que aparezcan. Con Fluminense plantearon un partido, jugaron como tenían que jugar. Ahora tienen que salir a ganar. Una otra cosa era que Fluminense no nos gane, porque si perdemos con Fluminense estamos prácticamente fuera de la Libertadores. Porque va a esperar y salir de a Libertad le conviene el empate el viernes. ¿Por qué lo que dicen preocupante? Ayer jugó el equipo que no es titular. Si es que jugaba el equipo titular y perdía, sí, ahí sí me preocuparía yo. Parece que quiere desestabilizar el tema. El arquitecto. Y ahora vos le preguntás a los hinchas de Libertad si están preocupados, y bueno, a lo mejor el ingeniero, el arquitecto del Unido no está preocupado, pero la gran mayoría de hinchas de liberteños están preocupados por el campeonato. ¿Por qué Pio le grita al arquitecto? No, y porque como que quiere tapar el sol con un dedo, y no es gritando el arquitecto de es preocupante. ¿Cómo si tenía? ¿Cuántos puntos de ventaja tenía? 8 puntos arriba estaba. Hoy no depende de sí mismo para salir campeón, porque si Cerro gana su partido y si gana todos los partidos, Cerro es campeón. El penal errado por Jan en Tuyucá terminó 0-0. Recuerdo. Yo creo que el tema de la responsabilidad que vos preguntaste, Pancho, yo creo que un poco de todo, porque tiene razón lo que dice Carlos de la planificación, de poner un equipo titular o el otro, pero los que juegan al fin y al cabo son los jugadores. El técnico puede planificar de una manera, pero los que tienen que responder son los jugadores. Aparte en Libertad no hay los que jugaron ayer, supongamos que son el equipo alternativo, pero son jugadores que tuvieron pasado hace poco en la selección, tienen trayectoria. No hay que pusiste la sub-17. Entonces es un poco responsabilidad de ambos. En otros equipos el jugador puede encontrar excusas, pero en Libertad no hay excusas. Porque si vos decís, bueno, pusiste un sub-17, bueno, en Libertad listo, probablemente en el fútbol paraguayo es el único equipo que se da lo que pasa en ese meme famoso, en ese audio de viven en un country. Libertad tiene todo eso, Libertad tiene al día, tiene hidromasaje, tiene hidroterapia, tiene todo. Olimpia, Libertad tienen. Lo que hay que entender, muchachos, un jugador, es muy difícil en la mente del jugador que no juega prepararse, su preparación es distinta para jugar el domingo. Hay excepciones, hay jugadores que cuando no van a jugar o no están entre los 11 entrenan más. Hay otros que entrenan lo justo, lo que le manda el preparador físico, el entrenador, y eso a veces no te alcanza, porque vos tenés que prepararte. Es lo mismo, falta 22 días, vamos preparando para dentro de 22 días. La primera semana hacen todo lo que le decís, pero nadie hace al 100%. Cuando se acerca el partido, ahí se van preparando los jugadores. Entonces es difícil
cuando vos cambiás 8, 9, 10 jugadores que te rindan. Es decir, pueden ganar y todo el partido, pueden rendirte y todo, pero no es lo mismo que el plantel principal. Otra cosa es que tenga la estructura y jueguen 9, lo que normalmente viene jugando, y vos meta 1 o 2, que tiene un nivel parecido. No hay una gran diferencia en calidad técnica individual, por decirte, entre Espinosa y Jiménez, el lateral izquierdo. Piri es más marcador que Iván Ramírez. Es decir, no hay una gran diferencia, 3 puntos de diferencia en su rendimiento. Pero eso se siente cuando juegan una gran cantidad de lo que no venían haciendo. Es lo mismo cuando querés hacer una promoción y vos decís, voy a poner 8 chicos, jugué con mi equipo juvenil. No te sirve, porque hay que ver cómo se comporta ese chico cuando juega al lado de un jugador de experiencia, de otro roce. No es lo mismo jugar al lado de Roque o de Tacuara que jugar al lado de Aguilar. Así, entonces eso también siente un chico. Aguayo, por ejemplo, se readaptó. Ahora comienzan a pasarle la pelota, ahora porque va resolviendo bien. A veces el jugador, cuando vos pones a un chico, no es que no le querés dar, es decir, le querés proteger, y si no estás seguro que va a sacar resultados, si tenés otras opciones, vos le vas a dar a otra. Es decir, vos tenés a Aguayo y tenés Cecilio, y vos le vas a dar a Cecilio la pelota, hoy todavía. Pero con el correr del tiempo, si el chico va confirmando lo que insinúa, va a ir equiparando eso. Todo eso influye en el rendimiento colectivo. Entonces el caso del arquero, por ejemplo, Mourinho Carlos, o sea, se ve que mentalmente está muy bien, porque de no jugar nunca, reemplazar a un arquero como Martín Silva, desde el primer partido rindió muy bien, fue notable. Es decir, nadie esperaba este rendimiento. Yo creo que ni la gente de Libertad esperaba, porque ellos en cada temporada te buscan un segundo arquero, y tienen 2 ahí que están esperando lugar. Y atender una cosa, Libertad hace 1 año y medio, 2 años que no compra jugadores. Libertad habilitó ya la compra de tickets para los juegos ante Libertad Deportivo Táchira. Hablamos de River. River ya habilitó. Quiere decir que eso se llena, ¿vio? Con su parcialidad. Y hay que ver. Si no, sí, River sí viene llenando todos los partidos. Con el rival que fuese en Copa. Sí, pero quedó... Bueno, el perder el clásico y la forma que le ganó Libertad, el hincha River, hasta ahí nomás. No está tan contento. ¿Qué es lo que le pasa? Sí, son fanáticos. Sí. El hincha, yo no creo que llenen, pero 60.000 personas van ahí. Ya habilitó. Triviense, vos creo que sí está preguntando mucha gente que ya para hoy o mañana deberían de definir. Tenemos que llamar a Norma Rieder. Con Cubiertas Comoter manejar sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con Cubiertas Como, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. 12:30. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en el slotdelsolonline.com. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado Cemento Aliumí, acceso sur casi perpetuo socorro Ñembe. ¿Qué? Después de la derrota frente a Tacuary, hubo turbulencia en campamento de Luqueño. Fue la primera vez donde hubo un disgusto. Es cierto, el equipo está cansado, y antes a lo mejor las derrotas se tomaban de otra manera, decían no, vamos a... ¿El vestuario, Pancho? Pero sí, en el sentido de decir, esta fue la primera. Y después lo de siempre, ¿verdad? Cuestiones que se dan extrafutbolísticas con jugadores que no se cuidan, ¿verdad? Que ya sabemos. ¿Cómo te encuentra Teleshow? No, pero es cierto, Arturo, el público de Luque está enojado. ¿Te gusta Teleshow? Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente, maneja una Yetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16,990. Conoce más en @YeturPY. Si se ganaba no iba a hablar de eso. Pero es que hay momento para todo. Cuando el equipo pierde no puedes salir y irte a un concierto y vas a tomar entre la gente. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Es cierto? ¿Qué hicimos de eso la gente? Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. ¿Tiene mucho paciente el doctor Ditore o no quiere hablar? Te estamos llamando, doctor Ditore. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PVC y laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Creo que notará de humor el doctor, tiene razón. Norman, ¿cómo te va? ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gran saludo para vos y todo el equipo ahí. Independiente de las 2 victorias consecutivas, ¿cómo haces tema Boca Juniors? Tema entrada, convocatoria, Copa Sudamericana, Norman.
Bueno, respecto a eso, comandante, hemos tenido una reunión el sábado con la gente encargada de la seguridad de nuestra parte. Ayer tuve conversaciones con la gente de Cerro. La idea es hoy finiquitar todos esos detalles contractuales y detalles de seguridad y demás, como para salir a la venta, si Dios quiere, mañana a partir del mediodía, máximo miércoles. Precio de las entradas anticipan Norman Ríos del Trinidad a Boca, contanos. Y bueno, allá las entradas nos salieron a nosotros $25, que es lo que nos cobró la gente de Boca, y yo creo que es un precio sensato. Por ahí va a estar también en la gradería contra gradería, precio contra precio. Presidente, ¿y cuáles serán los sectores que preliminarmente manejan serán para la gente de Boca? Mira, eso prefiero no decirte ni preliminarmente, porque es un tema delicado. Necesito la aprobación también de la gente de seguridad de Cerro. Eso vamos a tratar de finiquitar hoy. Pero sí te puedo adelantar de que más o menos el estadio se va a dividir en mitad. O sea, hablamos más de 20.000 entradas para la gente de Argentina. Lo que también es un cálculo sensato porque van a venir muchos y es una buena oportunidad para recaudar. Haciendo el cambio serían más o menos 180.000 guaraníes, un poquito más. Bueno, ahora no tengo la calculadora en mano, pero sí, más o menos así. Te hablo del sector de Boca, ¿verdad? Y sí, la idea es de que venga la mayor cantidad de gente. Nosotros calculamos más o menos 3 tipos de público, ¿verdad? El público triniense, el público de Boca y el público que se quiere sumar a ver un espectáculo como este. Y campeonato, contanos cómo te sentís, Norman, a un fondo de la tabla, pero tras estas 2 victorias, una de campeonato y otra de copa. Y mucho mejor, comandante. Victorias así siempre ayudan al espíritu, sobre todo el equipo que jugó alternativo o mezclado en los dos torneos, tratando de sacarle el máximo jugo a cada uno de los muchachos. Todos rindieron, muchos puntos altos. Este descanso que hubo también fue importante para nosotros, sin viajes y más pausado en cuanto a los partidos. Obviamente eso se ve. Contento con esto y esperamos seguir por esta senda. Presidente, ¿ya se sabe el grado de lesión que tiene Víctor Zamudio? En detalle no, pero es poco. O sea, ¿podría estar ya el fin de semana? ¿O difícil? No creo que para el fin de semana, porque también hizo muy buen partido Wilson, entonces también vamos a darle un poco de confianza. Pero lo de Zamudio es a corto plazo. Bueno, y Machuca, ¿cómo anda el juvenil del Trinidense? Bien, se mandó un partidazo. Metió un golazo. Metió un golazo, corrió, un chico muy abierto a las charlas que les puedan dar sus compañeros de más experiencia y el profe, y eso se va notando, así que muy, muy contento con él, le veo mucho futuro. De Marco Machuca vino de General Caballero Trinidense. Así es. Bueno, y toda una acertada entonces tenerlo. Es toda una acertada y bueno, contento de que esté rindiendo con nosotros ahora y más adelante veremos qué hacemos con él. Chao, Norman, gracias por tu tiempo. Gran abrazo, comandante, a todos ahí, como siempre. Un abrazo. Igualmente, Norman Ríos, presidente Trinidense. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera, camino a Arrandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. 1236. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000, Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Estamos con el presidente al 2 de mayo, Hugo Romero. ¿Cómo te va, Hugo? Buenas tardes, Arturo, a vos y a tus compañeros. Bueno, la victoria, tumbaron el invicto de Libertad, las cosas en el norte, contanos. Sí, Arturo, contento con la actualidad del 2 de mayo, después de 4 partidos jugando de local donde no podíamos ganar, 2 empates, 2 derrotas. Recibíamos al puntero invicto, ¿verdad? Y bueno, dimos la nota en ganar ese partido y dejar los 3 puntos en casa, que nos posiciona bastante bien la tabla de posiciones y de lo que realmente es nuestro campeonato, que es la permanencia. Interiorizado, ¿por qué? ¿Qué pasó antes y qué ocurrió ahora con el rendimiento del equipo, Hugo?
No, yo creo que el rendimiento nunca bajó, Arturo, ¿verdad? En los partidos que no podíamos ganar era falta de efectividad, no podíamos convertir. Lógicamente el partido contra Cerro también probablemente nos jugó un poco la ansiedad, pero siempre se jugaba bien, no podíamos ganar. Bueno, volvimos a reencontrar la victoria, eso nos da mucha tranquilidad, mucha confianza y a seguir trabajando durante la semana para el próximo encuentro. Presidente, y mirando lo que se viene ahora de vuelta a venir hacia aquí, porque juegan ante Sol de América el próximo fin de semana, el próximo domingo, tratando de aprovechar esta gran victoria, que no quede solo en esa situación de quitar el invicto a Libertad, sino que signifique de vuelta a retomar lo anímico y un nivel importante para el equipo. Sí, tal cual, en realidad ahora a prepararnos para ir a enfrentarle a Sol de América, ¿verdad? Sol de América viene enfrentando unos resultados adversos. Nosotros pudimos ganar, pero cada partido es distinto, cada uno va a buscar a ganar. Nosotros nos iremos, ¿verdad? Con ese objetivo de poder traer los 3 puntos y vamos a ir a pelear con Sol de América el próximo domingo. Presidente, hoy cuentan... Hola, Germán. ¿Cómo está, presidente? Felicitaciones por el gran triunfo. Gracias, Germán. Hoy tienen 24 puntos. Recién hablábamos con un jugador de Tacuarí Rodríguez y decían de que ellos tienen planificado llegar a la suma de 30 puntos en esta apertura. ¿Ustedes planificaron algo o van partido tras partido? ¿Con cuántos puntos vos hoy como presidente estás contento cuando termine esta apertura? Mira, Germán, nosotros al inicio del campeonato realmente nos propusimos en hacer 30 puntos en esta apertura. Lógicamente que si llegamos a completar los 30 puntos, los jugadores tienen un plus de premio. O sea que siempre también nos imaginamos en hacer 30 puntos. Más todavía, 30 puntos sería muy bueno para un equipo recién ascendido, ya que nosotros dividimos por la cantidad de partidos que estamos haciendo, ¿verdad? Sí. Entonces, nuestro objetivo de la apertura es 30 puntos. Estamos muy cerca. Lógicamente, si llegamos a los 30, tenemos que modificar un poco y ver qué cantidad podemos sumar, porque realmente estamos con 24 puntos y falta, creo que 7 fechas todavía falta para culminar la apertura. O sea que en 2 partidos, en 6 puntos, vas a tener que romper el chanchito y darle el premio a los jugadores. Y vamos a tener que abrir la billetera, no hay de otra, Germán. Muy bien. Bueno, Hugo, congratulaciones, gracias por este tiempo. Un fuerte abrazo, Arturo. Igual, Hugo Romero. Aprovecha con Punto Farma y Cooperativa Universitaria y pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard accedes al 35% de descuento en las compras que realices. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Hoy no pega ser nice y declaramos, hoy le aplicamos una costilla a un guisacho, obvio con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de ventas de la Cooperativa Shorty-Cher. Shorty Beef con la garantía de la Cooperativa Shorty-Cher. Carga Supra 95 aditivada más octanos al mejor precio, mantiene limpio los inyectores y cuidan tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada insuperable Copetrol. Vamos. Solo Erimar cuida tu auto como vos lo harías. Te ofrecemos alarmas Positrón, películas de seguridad Santec, láminas Exosil y más. Por cada compra o instalación sorteo de 10 vouchers de lavado. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control of You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Llegaron a Bristol las tecno ofertas. Renovate con lo mejor en tecnología, celulares, TVs, notebooks, tablets y más. Los mejores precios del país sin entrega inicial. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, ¿a qué hora el partido hoy? 19:30. Hoy Olimpia ante América. Y mantiene a Aaron Páez. Sí, lo mantiene Aaron Páez. Y Olimpia nadie va a hablar antes del partido. No sé si... No te vayas acá así. Olimpia no va a hablar porque estamos preguntando. Producción externa. Alguien que quiera decir cómo el Pasto, cómo se hace terminado el partido, qué va a pasar, el público. Alguien tiene que ilustrar, ¿o no es cierto? Y sí, sería lo ideal. Hasta ahora... ¿Y la formación está ya? ¿Qué? ¿Vos no sabés? ¿Derli juega? Claro que juega.
Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. No sé qué podría... no juega entonces. Tengo mis dudas de que juegue Derlis. Olveira, César Olmedo, Manuel Capazo, Saúl Salcedo y Facundo Zavala. Fernando Cardoso, Marcos Gómez y Carlos Arrúa. Rodney Reyes, Lucas Prato y Aarón Páez. No juega Derlis. Rodney Reyes es la novedad ahí. Pero no juega. Sería la gran novedad. No. Redes por Derlis. No juega. Vos te haces responsable de la información. Sí, a esta hora. ¿Quién en el medio? No, a esta hora es la bola. Sí, vos te haces responsable de la información. Cardoso, Gómez Arrúa. En el medio. Lo que cambia es ¿Y arriba? Redes, Lucas Prato y Aarón Páez. Él no puede volver a hacer 4-4-1-1 o 4-3-3. igual, porque Derlis es diferente a Redes. O sea, yo a Redes lo veo más tirado hacia afuera, va a jugar afuera. Y entonces no podría ser Cardoso a la derecha, Redes a la izquierda, dos volantes centrales, posiblemente. Prato y Aarón. Y más de lo mismo. O sea, vuelve a lo que anteriormente hacía. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baño, fripería y mucho más. Cantabria sea 1244. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Hay que ver después de su vuelta, después de cuánto tiempo para ustedes Derlis es un suplente. Gran remate de automotores y maquinarias en general. Remata estancia E&M de Loma Grande. Camionetas, retroexcavadoras, tractores, terrenos y más. 4 de mayo, 9 horas en la estancia en Loma Grande. Bases y condiciones en rematespy.com o al 0981-952-298. Derlis estuvo concentrado en 10 partidos. En los 10 fue titular. Los lunes hasta 15% de descuento en combustibles de estaciones de servicios Puma Energy. Solicita tu tarjeta de crédito Bancoop y accede a este y otros beneficios. Bancoop crece desde la raíz. Obvio de esta temporada, ¿no? ¿Es la ausencia de Derlis es por decisión de Palermo? Sí. Que va a ser la primera vez que va a estar en el banco. Estando a disposición, ¿verdad? Y eso pregunté, pues. Pero vos te haces cargo. Sí, Te es cortás más, con- si no así te cortás con- hice doble check ya y me dicen lo mismo. Y te cortás con teja. No hace De lo falta. que probó así. Sí, A mí porque- ya ayer me Vos- dijeron que vos Derlis no te la jugaba. cortás con teja, Ok, vos con teja. perfecto. Vos traes el niño No, de la pero teja. ¿por qué peor? Sí, tenemos. Puede cambiar, encima Palermo es, A mí no me venga es con esta cambiante. hora. Y no, pero puede cambiar, tú Messi va a Claro. cambiar. ¿Y lo por qué? pongo. El Entonces técnico te puede están cambiar. anulando. Ahí tiene un técnico Son en la un mesa, flam. preguntale. ¿Sabes lo que es flam? No es flan, pero Porque puede son cambiar. flan los dos. Tiene que decir Derlis es suplente y mantenga el Chelsea así. No, lo que pasa es que la información que ellos reciben es de la gente que vio el entrenamiento Claro, y de cómo adentro. entrenó. Pero a lo mejor no le gustó al técnico y Claro. ya sabe cómo va a jugar con Derlis adentro. Así Y es. lo que vio no le agradó, entonces puede ser que aparezca Derlis. No Al es mom- que él se equivocó ni nada. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.by. 12:46. Pero vos viste como es la gente, Carlos. Primero piensa mal y después piensa. Porque esa frase no es tuya. Decí quién dijo. Yo lo escuché acá en la mesa. Alvarito Ayala. No lo escuché por él, yo lo escuché por usted. No, yo dije varias veces que esa es una frase de Alvarito Ayala. Mi cariño y mi respeto a toda la familia. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Ayer me contó una infidencia y miró Alvarito. ¿No te acuerdas, Carlos Alvarito? Sí. Puso un presidente de un país el zapatito de su hijo a su oficina, a su despacho. Bueno, vendemos. Este domingo 1.600 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso, salen 2 Peugeot 208 para mamá y mucho más con CNT. El poder de cambiar está en tus manos, por Emoy. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa El mismo SRL. Alvarito Ayala me dijo, viral, que el tipo hacía sexo 100 veces por día.
100 veces seguido. Un día le digo, te voy a explicar lo que yo le dije lo del hincha. Y entonces él dijo, ¿sabes cómo el hincha? Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. ¿No te acordás? Hace 7 años, sí. ¿Qué era? ¿Qué contó esa historia? ¿Qué decía? Y ya me olvidé, pero la contó. Que el tipo puso en redes sociales puedo. 100 veces una detrás de otra. Hasta que llegó Y Aquiloño Guazú habló no sé con quién, con el hecho, y se fue ahí. Pero que este tipo está loco. ¿Cómo que no te entienda? Por favor, ¿qué sí no te entienda? Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. ¿Qué quiere decir Noguera? Perdón, ¿seguimos? El Sol Seguro siempre te acompaña. Saludo a la gente del Sol Seguro. Noguera fue titular, ahora ni figura de sesión del técnico. Freddy Noguera, pero el titular... No, él entró ante llegó, Nacional, entró. pero no está convocado. Pasa que ahora ya lo tiene a Bruera, y ahí está la diferencia. Noguera entraba porque no tenía Parsacú, no tenía son Bruera. distintos. Pero tiene un delantero más hoy, que no tenía antes. Es decir, hoy van 22, es decir, algo hizo mal en la semana para que lo saque. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recupera el PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad FAPASA. ¿Cómo está Derli para hoy? A la expectativa. Pero se siente bien, seguro, 1000 por 1000 está para jugar. Eso no sé, Arturo. A mí me dicen que lo eligió a Redes por encima de Derli. ¿Cómo está Derli para hoy? ¿Tiene algún problemita o no? ¿Cómo se siente él? Que yo sepa, no. ¿Vos? No tiene ningún problema. ¿Y se está con ningún problema? Claro, la decisión es del propio Palermo. Palermo. ¿Qué? ¿Vos lo dejarías, Derli? ¿Y si no lo ve bien? Por eso digo, la primera vez que por decisión técnica va al banco. No, jódensela, 100%. Pero seguramente si es que no lo va a poner, habrá hablado con él, habrá explicado, le habrá dicho. le conviene ingresar en ese porque yo creo que es un jugador que necesita. 100% está. ¿Qué dice? Médicamente está bien. Depende de Palermo la respuesta. Tira sobre ese. No es joda eso. Y tú, pero vos tenés que hablar, Carlos, que enseñarnos por vos, hermano. No, ya hablé yo en algún no, momento. pero cuando vos le dejas... Saltaron todo acá cuando dije que Derli necesita trabajar para recuperarle y tener que apuntar el clásico. ¿Lo de cuánto el clásico? 2 semanas. 2 semanas. En 2 semanas va a estar él aplaudiendo a los demás. No, vos necesitas, Olimpia necesita... Que sí ya dejó de ser el excluyente, ya dejó de ser el determinante. Al contrario. Olimpia, si hoy gana, se queda 4 de Libertad. Y ocurre que si no juega Derli, como el público y no juega. Espera. Y Olimpia tiene problemas y no avanza. ¿Y qué pasa? Tiene que tener los huevos bien puestos para que Palermo lo deje a Derli en el banco. ¿O no es cierto? Si lo hace, pues me lo parece que esto del lado del aficionado se aplaude que Derli vaya al banco, porque hay una mayoría que no lo está viendo bien. Es cierto, el técnico no se va a dejar guiar por el comentario, Lichava, sino lo que ve en el día a día. Claro. Hay veces que vos tomás estas decisiones para ayudarle al jugador. ¿En qué sentido? Derli no desequilibra en los enfrentamientos individuales, en las batallas individuales, que era su mayor fuerza y es su mayor potencial. Entonces te conviene hasta que juegue los 30 minutos finales, o los 40, lo que vos quieras, lo que vos creas que te puede rendir, cuando el rival ya no está tan entero físicamente. Un Tacuara Cardoso, posiblemente por el nivel que hoy, independientemente de la influencia que tiene, a lo mejor le es más útil la Libertad en los 30 minutos finales, cuando según el desarrollo del partido vos tenés la pelota, que no necesitas ya tanto desplazamiento, ya vas a meter más pelotas en el área y ahí te puede pesar de otra manera. Todas esas cosas se analizan. Yo no digo que esto tiene que suceder hoy, pero todo eso se puede dar. Derli está jugando detrás casi de un mediocampista tipo Carrizo, a 40, 50 metros del arco, que vos querés que juegue en el área, porque donde te va a hacer daño Derli es en la cercanía del área. Y vamos a hacer, Carrizo estuvo en el banco. Ayer jugó bien. No, hace 2 o 3 partidos que viene jugando bien. Por lo que decir que se pueden hecho similar a Derli. Jugó bien en lo que él es para jugar. Es decir, cuando vos tenés posesión ¿Y de dónde pelota, tiene que jugar Derli para jugar bien? Derli yo le tengo que hacer que me juegue arriba. ¿Y por qué no juega arriba? Porque hoy no está físicamente como debería de estar. Ha perdido
algunas condiciones físicas, Potencia, potencia, Explosión, una de ellos, potencia. para desequilibrar. Él hoy no te gana un mano a mano. Y la Entonces cabeza también. ya es suplente Es de más, la Olimpia. No, Fíjate que cuando ¿Vos crees, Carlos, que dice que en 15 días No, va a venir no. un preparador Pero- físico no. y le va a decir, vení, tengo la varilla, ahora vas a correr? ¿Qué te pasa, Gustavito? ¿Sabes Déjame dónde te das terminar. cuenta que Derli no está bien? Dice que Cuando también él acá el recibe problema, dice y él, de- en vez de Sí, encarar, ¿qué tiene que ver? Claro que sí. ¿sabe En dónde? eso. Cuando lo que decía, cuando recibe Derlis, no encara, hace el pase para atrás. Evita choque, ir al todo, choque, sí. o sea, No está evita bien, ir al no mano está a bien mano. de similitud y tuve con Derli. Son distintos. Ni siquiera No, se no, mete al yo medio, hablo Derli. de Y Turbe por lo menos se situación. mete al medio. El momento No, que de ninguno está como Iturbe, debería. Esa es la ni similitud entre Iturbe, ellos. ni el momento lo da igual. Derli, No, No, no Derli- entiendo, yo no Derli- entro. Derli es el ¿Por Cecilio. qué Derli grita? es el Vos estás Cecilio. gritando, ¿Por qué me Germán. pone nervioso usted? Pero espera un Derli es ratito. el Cecilio. No, Espera, pero estamos no está comparando no que entiende, ninguno lectura está. comprensiva. No, es no está ninguno de los Yo dos. entendí que ninguno Es de los dos está lectura como debería. comprensiva. Ninguno, de, no O sea estamos que Carlos y digo- yo no entendimos. porque los dos- no entendieron ni medio. No entendieron. Según Víctor y Arturo no entendimos. Y claro que no Lo que entendieron. vamos a la expectativa. Entendió que se bien, ganó él y agarró está bien. a la altura. Iturbe te puede ganar un mano a mano por potencia. Pero no hablamos de eso, hablamos de la condición mental, de que Iturbe se agota, corre 30 minutos y se queda. Entonces la pregunta es, similares, no características, no estamos hablando no de son eso. similares, no son. Pero no estamos hablando de eso. Momentos de uno y otro, ¿por qué Por hace eso- Banco Iturbe? por Pues eso- vos entendés, niño, Sí, ¿por qué hace sí, Banco sí, Derby? Ahora te digo Vos una entendés y vos entendés. Y vos no querés No, entender. no entiendo. ¿Y por qué no Derby, decís Porque no entiendo? son de condiciones iguales, pero sí en momentos igual. Los dos Derli. banderados son Cecilio Derli. por Cerro y Derli por Olimpia. No, Son los dos Derli, banderados. Derli No estamos tiene- hablando de eso. Derli no tiene Explicarle pues a Germán. Derli no tiene problemas físicos de aguantar, de desgaste. Si vos le dejás a Derli te va a correr todo el partido. Te va a hacer lo mismo que hace Carrizo. Todo el partido te va a hacer. perdió Sin su- ningún- Hoy ese trabajo él te lo va a hacer sin ningún tipo de problema. Lo que vos querés de Derli, que te gane las batallas individuales. Su Porque especialidad. tiene gambeta, tiene dribbling como pocos futbolistas en este país. Y hoy él no tiene esa potencia, esa posibilidad de Bueno. vencer en los mano a mano. A mí lo que me Iturbe- extraña de Carlos Quise es lo siguiente. Déjame te- Iturbe es otra característica, hay que ponerle la pelota enfrente Encárgate, o Paul. conducir. ¡Bum! Encárgate, Paul. No tiene habilidad. Encárgate de él. Pensaba en otra cosa, hermano. No puede ser esa desobediencia que tuvo el otro día, entre comillas, que le pudo haber quitado el puesto ahora. Porque hablábamos después de Nacional que Derli hizo una función que en realidad el técnico no le encomendó. Y que por eso él fue el primer cambio que ya resultó Claro. llamativo. Sí. No puede ser eso pero, que lo haya... mira no, que- no es mucho para quitarlo. Palermo por, eso, también. por eso no lo quitas a un jugador. Ya le mucho castigó de en el nombre, partido. mucho Palermo, Al pero no se sacarlo ya ve, demostró algo. Pero no no se es- ve ningún no. cambio en el equipo. Acá no ¿eh? estamos diciendo para comparar, por ejemplo, de Jesús Báez Cerro, que son zagueros distintos. No estamos hablando de eso. No hablamos de Cecilio comparando que Iturbe Cecilio, no estamos hablando de eso. Hablamos cuando Iturbe vino, se comprometió. Y dijo, Sí, ahora la gente quiero. tenía una altísima Y a expectativa eso de él. voy. Después vamos a ver qué características tiene Heredia. Y lo mismo el retorno de Ustedes- Derli normal, que Usted, tenía alta Clara, expectativa. cuando Derli se lastimó, a partir de ahí bajó. Sí, claro. Derli dejó de Después de la operación, viene sí, Gustavito y discurseaba acá que tiene que volver después. Le dijimos a Gustavito, hay que darle tiempo. Pero Iturbe nunca se Lo lesionó. apuraron Siempre para tuvo sano y volver no contra rindió. Fluminense. Si vamos a comparar con la situación de Derli, como quieren hacer. Era momento. Claro que es verdad lo que decís. Lo que digo es que Clínicamente somos estaba. puntual. La fatiga que tiene Iturbe no es normal. No es fatiga, se ahoga. A la puta. No es cansancio, no, Se ahoga. fatiga y se queda. Corre y Se ahoga, claro. El tema del respiratorio ¿Vos querés se seguir? ahoga, se ahoga. Si vos lo ves, ¿cómo puede? No sé, físicamente debe estar bien. por algo está. Pero se ahoga, no sé por qué se ahoga. corre y después la pelota se va afuera o hace una asistencia y agarra la se queda en el área. Se agacha un poquito. Se agacha y se se agarra la queda. rodilla, ese es porque está ahogado. Y en un momento dado hasta hay que atenderlo. Y ocurre que van 30-35 el primer tiempo. Y vos decís, espera un ratito, 30-35, que vos te tires a propósito y que te atiendan. Sí, no es normal. No, brillante. Ujú. La pregunta de Derlis, el mayor capital futbolístico de Olimpia se llama Derlis. Firmó contrato por 2 años más. Hasta el creo. 2026.
hasta el 2026. Y un jugador que haya firmado hasta los 2026, que mostró la camiseta, sigo, juego estoy, hoy es suplente en Olimpia. No es Su un mayor caso, capital. No es un caso más. Dice Carlos Quise quiere reponerlo, dejarlo descansar 15 días. Muy bien. Ese juego, Carlos Quise dejarlo descansar 15 días. Si vuelve a repetir lo que es, ¿qué va a pasar? No digo que ocurra, ¿eh? No estoy diciendo que vaya a ocurrir. No si en puede- 15 días él... Si él no mejora, le vas a dar otra función. ¿Qué función lo que querés? La Dale de como Carrizo, te acabo de decir. Esa función puede hacer tranquilamente. ¿Cómo? Sí, Carrizo tiene otra característica. Más retrasado. Carrizo para y tira. Derli te va a pasar la pelota, no tiene problema de entrega, tiene técnica, esa gambeta para el Técnica lateral. no se le puede discutir. No, lateral, la gambeta lateral de Mira sacarse cómo el se hombre pone. encima para tocar para atrás o para tocar lateral o para intentar un pase, eso te lo va a hacer Derli. ¿Qué es lo que le falta a Derli? Ganar los mano a mano. Es decir, su alma de delantero. Lo Ese mismo sprint, que esa carrera, claro, ese es lo sprint. mismo que le Como- falta. Como le gusta a usted, Aguayo, ese mano a mano que gana, bueno, eso Derli no lo tiene hoy. Aguaya ayer. Pero Derli no lo viene tiene. de una lesión muy seria. Está bien, pero Ah, eso eso es lo perdió, que voy. perdió, eso A ver, perdió. ¿qué Sí. Carlos Quise quiere hacer? Dejarle descansar 15 Bueno, días. no es Carlos descansar. Quise no se puede con No usted. descansar, No, este es un deja- trabajo ¿Por qué perdió la titularidad? Deja. Posiblemente, como ellos hicieron un trabajo y no le da resultado, entonces hoy deben estar forzándolo más para tratar de llegar sin dejarle de que juegue, sin quitarle del plantel, refuerzan un trabajo semanal para él, para ver si lo consiguen que levante. Carlos Alberto Quise. 2028 el contrato de no 26. 2028. No equivocamos, disculpas. Larguísimo. Sí. 2028. El de Fernando era- ¿Qué edad tiene Derlis? 31, Sí, En el 28, ¿qué edad va a tener? 35. 35. Y está normal en el fútbol. Porque hoy. Olimpia quiere asegurar su concurso para una posterior venta. No hay posibilidades. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Y que no, que un jugador de 30 y pico, dónde No, va a ya no vender? es venta. Y para comprar ni por 5 millones de Sí, dólares, y 50%. bueno, pero ya, ya, Chile. sobre No el se error puede hablar con asumido, usted. ¿a quién le va a vender? Hoy juega Sobre el Paz. error sincero, asumido, ¿a quién le va a vender? Tenía Igual que yo 25 viento, veo. ¿A quién le va a vender? Pero parece que no se entiende En lo su que digo. momento valía eso, ahora ya espera, no. espera, No, espera, Arturo, espera. En Hoy Olimpia. no. Espera. Y más con 35 años cuando el día que 30 termine. años para ser preciso. 30 y sale a los 34. Perdón, bueno, hago una 34 pregunta años, en por esta mesa si se calman. Pero vamos a hacer bien, sin gritar nomás, Germán. El mayor capital de Favorito. Olimpia se llama Derlis González. Si lo vende por 3,5 ya tiene que ¿Qué es lo que le pasa? agradecer. No está entendiendo lo que digo. No, yo sé, Dice Arturo, pero Carlos no va a Quise llegar por al valor de 5. Carlos Quise está enseñando en esta mesa por oficio como técnico que en estos casos hay que sacarlo, hablar con él, prepararlo, trabajarlo. Hacerle ver la realidad y decirle al jugador. Hacerle, yo quiero que juegue de esta manera. La pregunta es, porque todos son suposiciones. Sí. Bueno, está otra vez su abogado defensor para el clásico. El clásico es de campeonato y de acuerdo a cómo vayan los resultados del campeonato. Sí. Vos lo vas a someter a una presión, porque el clásico no tiene término medio. ¿Quién garantiza que en un reposo de 15 días Derli esté para el clásico? Nadie. Esa es mi pregunta. No, Porque no. el clásico no tiene término medio. Y Carlos Quise quiere ponerle, ¿dónde le quiere poner? Yo necesito el Derli delantero, el Derli que desequilibra. Y Olimpia necesita eso. Cuando el Derli estaba entero, Carlos Alberto Quise jugaba de espalda al arco como un falso 9. Después de la lesión, su primer o segundo partido hizo una apertura, se abría mucho, hasta casi no quería participar y se apoyaba cerca del banderín del córner. ¿Y por qué eso? Hasta ahora eso. Para evitar Ahora que no, yo estoy para evitar que el roce, y el bueno, golpe. pero estoy Y hay- contando hay- lo y que hay- pasó con y hay él. Una cosa que tiene Derli es guapo. No se olviden de eso. Derli es un jugador guapo. Derli es un jugador con carácter. Hoy no le ayuda su situación para hacer. Él está intentando, él corre, él quiere marcar, él quiere ayudar, es solidario. Pone todos los argumentos que necesita un jugador de fútbol. Pero, como vos necesitas el mejor Derli, tenés que hacer el esfuerzo de encontrar ese Derli. Si yo digo sacarlo, podés no sacarlo como van a hacer ahora, en caso de que no juegue hoy, pero reforzaron el trabajo semanal que él necesita. Entonces vos le ahorrás energía en el partido de hoy y del próximo
para no sacarlo definitivamente, para no alejarlo del grupo. Eso también te puede hacer, es otro método, pero él necesitaba o necesita, y nadie garantiza que el resultado va a ser 100%. Vos lo tenés en el banco de esos técnicos de Olimpia hoy. Y ocurre que acá lo que hice no se le da. Y Derli está en el banco. Y va a entrar Derli. ¿Lo pones? Claro. Hacer lo que hacía antes. ¿Y qué vas a hacer si no tenés otra alternativa? Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate la promo en @EnergyPY. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Pruébalo en sus 3 sabores: queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Y su seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguros Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de Upiza. Upiza, calidad desde su origen. Por eso digo, otra, ¿se entendió? Sí, correcto. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra Tenés fortaleza. razón, Gustavito, era por un zócalo, ¿no? A veces uno hace lo que se puede, no lo que se quiere, en el caso de Derli. Si el partido no da, de todo lo que vos tenés, el único que de todo lo que tenés, aunque su realidad, y vos sabés que es difícil que suceda, pero uno piensa a veces, mira si se produce el milagro y pum. ¿Y por qué Junior Barreto no volvió a la titularidad en Olimpia? Y por el problema con Palermo. ¿Qué pasa a la pregunta de Víctor? A eso que dice, ¿qué dijiste vos? No el teleshow, ¿qué dijiste vos de Derli con Palermo? No, yo pregunté, no me acordé como internacional. Sí, pero me dijeron los compañeros que jugó en no otra debería ser función. así. Pero no, porque ese fue el primer cambio. Sí. ¿Cuándo vino Manolo? Y vos sos periodista. Bueno, Manolo vino mucho después de Palermo. ¿Se ve la mano de Manolo? Sí. ¿Se ve la mano de Palermo? No. ¿Tiene el mismo material? Ok. Brillante. Perfecto, para analizarlo. Brillante, mucha diferencia. No tiene el mismo material. Pero igual debería no se notar ve ciertas mucho. cosas. ¿Qué es lo que le pasa mucho la mano de Palermo? No, se debería ver ciertas cosas. Perfecto, Palermo, goleador, Rey de América, campeón, todo perfecto, todo. Pero el equipo es pum para arriba. Es decir, vos decís, no tiene el mismo material. Bueno, dame intensidad. Exacto. Y Olimpia no te da intensidad hasta hoy. Olimpia sigue jugando en el confort. Ya tuvo un resultado que afectó toda la parte anímica, que fue perder con Ameliano la chance de seguir en la Copa. Eso la afectó. Después tenía vos la chance para recuperarte y jugó un partido contra Libertad que vos decís, a esto no le dolió la eliminación. Y eso suma la cantidad de lesionados que ha tenido. Y sabés que me doy cuenta que cuando no sale el plan inicial del plan táctico, por decirte, vamos a jugar de esta manera, no cambia, no tiene una variante táctica de decir, bueno, cambiemos y juguemos así. No, sigue jugando de la misma manera. Gustavito, que te envío a vos, chulín con esta señorita, ¿de qué? ¿Vos pusiste? Cuidado. Pero acá se puede poner el audio. Esta es la chica de... Sí, pero acá no está el audio. No se abre, mira. Más arriba tiene que estar. Ahí está. El de arriba, O sea, que siga bien. Hola Gustavito, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Wilfrido Insaurral te saluda de la Comisión Directiva Azotea Paraguay. Ayer estuvimos por el club de Cerro en la ollita durante el entrenamiento de Cerro, ¿verdad? Y le visitamos con los niños azules que tienen autismo, ¿verdad? Y le regalamos al club un brazalete capitán con nuestro logo de la marca Puma. O sea, le mandamos colocar ploteado nuestro logo a un brazalete de Puma, ¿verdad? Y hoy está usando Pachi Carrizo como capitán, está usando ese brazalete. Si quieres pedirle a Arturo o a, no sé, ahí a Víctor Villalba que mencionen eso, le doy la primicia. Si por ahí nadie se dio cuenta de ese detalle. Muy bien, para la gente, le invitaba el abrazo. Es los chicos.
Manolo habló sobre eso. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único, la verdadera etiqueta negra pomelo de Fortín. Estrena tu 0 kilómetro con Gómez y Par. Si sos socio puedes acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% en gastos administrativos y seguros de vida. Exento de IVA, más info al 248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Hoy tenemos partido intermedia, niño. Sí, tenemos 2 partidos en la categoría intermedia, vamos a estar repasando. Para hablar con el técnico de Recoleta. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Decirle, Francisco, soy Francisco López Pancho, decirle cuando te diga, y que culpame a mí. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. 13-7. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con Cualquiera vos. de los resultados, Recoleta no pierde la punta de la intermedia. No, porque el que podía alcanzarlo, y finalmente San Lorenzo, y San Lorenzo quedó un punto abajo. Empató. No, 2. 8. No están... San Lorenzo 8, Recoleta 10. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Hasta el 5 de mayo, precios únicos al contado. Liquidamos de verdad, Liquiban de Electroban. Acércate a tu sucursal más cercana. Contacta al 519-3000. El que puede acercarse hoy está en Betarú. Si es que gana, llega a 9 y quedaría como escolta. Pero es puntero Recoleta. Así es, Recoleta sí, puntero, pero te Betarú si gana queda como en posición de ascenso. Y José Brito dejó de ser el técnico de Colegiales. Renunció tras caer ante Pastoreo 1-0. Luego de 4 derrotas consecutivas. Hoy será presentado, no sé si ya fue, Aldo Morel y Marino Duré. Será su asistente. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. 13-9. Cuando cargas y cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos por más de 150 científicos de todo el mundo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Y hoy 2 partidos. Guaireña ante 3 de febrero. Esto será en Villarrica, el partido 17-15. Y más tarde en Villa Elisa, en Cancha de Sol de América, Tembétare Independiente. Esto a las 19:30. Y Guaireña, si gana, queda con 8, quedaría segundo. Sí, se mete en la pelea. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y sucursales. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Un cambio siempre viene bien. Billetera personal ahora es Personal Pay. Mucho más fácil de usar con más funcionalidades y beneficios pensados para vos. Si tenés, actualizarla y si no, descarga la Personal Pay. Conexión con tu plata, conexión total. Volverá Francisco López porque dejó su vehículo mal estacionado. Borí fue elegido como la mejor sopa del mundo y para celebrarlo, Maggi Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas Pechugón en los mejores supermercados del país. Sol de América está a 13 puntos de salvarse del descenso. 13 puntos abajo le tiene que descontar a Tacuarí, que está tercero, mirando la tabla desde abajo. Con 13 se salva. Es decir, tiene que descontarle 13 puntos a Tacuarí. ¿Quién? Sol. Combatí el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 098-319-720. Conoce más en bistoni.com.py. Luque está a 3 puntos de General Caballero. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática, confort y tracción, tan solo $29,990 con el respaldo de Chacomer Automotores. Trinidense 5. Ahora son beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Seguía la mamá de Aguayo. La señora Benita. Señora Benita y después porcentaje, cuando quiera Gustavito. Bueno, contanos, Benita, como mamá, qué orgullosa debes estar. El progreso de tu hijo, Gabriel, anda bien. Ayer fue figura, contanos. Y la verdad que estamos muy emocionados, orgullosa de él por su sacrificio que se está haciendo frutos y estamos muy contentas con él. Cuando comienza Benita a jugar en primera división, ¿qué pensaste? Tus nervios, tus sentimientos, tus emociones como mamá, contanos. Y la verdad que ese momento me agarró tranquila, gracias a Dios, porque de sentir así, estaba muy orgullosa de mi hijo, que está logrando, que el técnico le está dando la oportunidad para que él pueda mostrar en la primera. Eso es lo que demasiado gracias le dio a
a Dios, a la Virgencita y al técnico que le dio la oportunidad a mi hijo para que pueda demostrar en la primera su capacidad también, lo que él sabe hacer. Y cuando aparece en primera, Benita, ¿qué pasa en tu mente con vos, con la familia, y lo ve a tu hijo? Vos sabías la responsabilidad, el compromiso grande, jugar en Cerro, una hinchada que presiona, multitud en la cancha. Contanos, Benita. Y la verdad que estábamos muy contentas, emocionados todos, mi marido, mi hija, Roga y Teresa, porque él deseaba eso, de mostrar en la primera lo que él sabe hacer. Ahora y gracias a Dios que está haciendo bien su trabajo. Y cuando era mitad ahí, ya te habrán preguntado, te preguntamos nosotros, estas condiciones de pique, esta velocidad, ¿cómo era en el barrio? Y la verdad que él era así nomás luego, o sea que era veloz y lo que él sabe hacer nomás está haciendo ahora en la primera también. Y él te decía que la corrida tiene calidad técnica, domina muy bien la pelota, Benita, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que no es porque sea mi hijo, ¿verdad? Pero eso sí, tiene el don de hacer eso, ¿verdad? De saber hacer. Y gracias a Dios que le está saliendo todo bien en la primera y como decía en Cerro, que es un club tan grande de Paraguay y tiene un público exigente y gracias a Dios y a su esfuerzo que está haciendo bien, le está saliendo todo bien. ¿A qué edad comienza, Benita, tu hijo Gabriel a chutar, a patearle la pelota? ¿Te habrá comentado, mamá, yo quiero hacer esto? ¿O vos le preguntabas o le dejaba que se divierta de chiquitito y no había muchas preguntas? Y la verdad que a él le gustaba la pelota nomás luego. Y a los 5 o 6 años por ahí le compraba a su papá para su botín, para que pueda practicar con él, para caminar con el botín y todo eso, ¿verdad? Porque en la campaña pues no es que desde chiquitito me vas a tener botín. Entonces le compró, pero la pelota sí o sí, esa pelota baratito, como se dice, ¿verdad? Y ya practicaba luego y lo que a él le gusta nomás la pelota, nomás lo era le gustaba más la pelota, quería jugar la pelota nomás lo. ¿De Santa Lí son ustedes? Sí, de Santa Lí somos. Y Benita, ¿cómo viene a la capital? ¿Quién le trae? Tenemos que hacerte esta pregunta porque anda muy bien tu hijo, se nota la responsabilidad que tiene, asume el compromiso. ¿Cómo él viene? ¿Quién le trae? ¿Cómo es? Para la sub-14 era que le trajeron en Cerro. Cuando eso nosotros luego ya vinimos todos con él. Mi hija vino a estudiar por acá y nos mudamos todos. Dejamos todo lo que tenemos ahí en Santa Lí y venimos todos, nos mudamos todos por acá, por Asunción. ¿Y qué te dijo en la primera práctica en Cerro? ¿Vos le preguntaste o no? ¿En la formativa? Sí, cuando vino acá en la formativa, porque creo que a los 13 años ya estaba acá, ¿verdad? Sí, ya estaba. Y al principio me dijo mamá, cuando se llama Alicia Forzata, me dijo porque era más exigente, había un preparador físico que era muy exigente. Y me dijo, mamá, se forzata, me dijo. Y yo le dije, no, mi hijo, no te forzamos ahí. Lleve ese trabajo, se forza ahí, te tiene una semana, le dije. No te forzamos ahí. Ella forza y se tiene una semana, ya eres superata, le dije. Y así mismo fue. Una semana lo que le costó y después ya hoy quema el ritmo. ¿Él vive en la casa de ustedes? Sí, con nosotros. Al principio él vivía en la pensión. Después de la pandemia se mudó con nosotros. ¿Y qué dice después de los partidos? ¿Se reúnen, hablan, va la familia, vos, el papá, van a la cancha? Contanos, Benita. Sí, siempre hacemos eso, Arturo. Siempre luego. En la formativa después del partido venimos todos a hablar, ver su video y eso siempre hacemos, hasta ahora. Pero ya paitero yo que está llegase y su papá le dice dónde le falta, pero siempre le acompañamos a él. Brillante. Y el partido de ayer, jugó el partido allá anterior por la Copa, no arrancó, ahora titular, figura, grito de gol, festejo, lo que debe ser para la familia. Estos momentos me parece, sin exagerar, Benita, son únicos, verle triunfar a tu hijo. Sí, la verdad que sí, Arturo. Esto es único y no se puede explicar, se puede sentir nomás. Y estamos muy contentas con él, muy contentas y orgullosas. El abrazar, el introvertido, te dice mamá y demuestra todo lo que es en la familia y en la cancha, exteriorizando la alegría.
La verdad que sí, la verdad que sí. ¿Lloraste en un momento dado, Benita? Sí, varias veces. Cuando metió gol contra Trinidad, de ahí fue que lloré luego de emoción. No me podía atacar, no me solía pasar porque le solía ver luego en la reserva metiendo goles, todo eso, pero después medio normal tomaba, y ahí cuando metió el gol lloré luego, no me podía atacar. El llanto de emoción, de reconocimiento, de gratitud, me supongo que pensás en Dios, en todas las cosas que una madre piensa cuando va a su hijo jugar y hacerlo también. Sí, así es, la verdad que sí, agradecida estamos con Dios, con la Virgencita, con todos nuestros santos que tenemos, que rezamos luego todos los días, y agradecida, muy agradecida con Dios y con la Virgencita. Benita, y en los partidos hay un pedido que le haces, que queda para vos en cada partido, tus anhelos y tu deseo que tu hijo cumpla bien, Gabriel, vos sabrás qué decirle, qué hablas y qué comentar. Y la verdad que sí, que haga lo que él sabe hacer, y que nunca le digo, bueno, hacer esto no, pero que él haga lo que a él le parezca mejor. Y oye, poco ya poco, siempre le digo eso, no les digo nada pero y así. Está bien, Benita, y en el cuarto gol ayer, esa corrida, ese pique, ¿qué sentiste vos? ¿Llegaba o no llegaba? Porque a gran velocidad para la asistencia al cuarto gol. Vos sabés, Arturo, que confío en mi hijo, que él siempre hace eso en la reserva y en la formativa. Y dije luego que va a llegar. Un majeta pega, dije luego. Mira que este crecimiento de tu hijo, pensamos nosotros, si Carlos Jarazagué lo está viendo para las Olimpiadas de París. Sí, la verdad que sí, le decimos luego, y él dice luego, allá poco nada, antes hace ese trabajo y después va a venir todo luego, dice él. Y él habla mucho, habla poco, papá, mamá, los hermanos. ¿Cuántos hermanos tiene? Una hermana nomás tiene él. ¿Pero habla mucho en familia o ustedes le quieren no presionar tanto con el fútbol y habla de otras cosas? Y la verdad que él no es ese que habla mucho, pero de fútbol sí habla, conversamos así juntos, y la verdad que no le exigimos nada de eso. Él hace lo que el técnico le dice en la formativa y en la escuela de fútbol y así, pero nosotros no le exigimos nada. Ella pondere, ella poco, siempre le decimos. Está bien, ¿y te cuenta las cosas que le dice Manolo, el técnico español, o no? ¿Se queda ahí nomás o te dice, mira, mamá, papá, esto me dijo, no? Y a veces sí cuenta, pero él no es que cuenta todo lo que le dicen, pero a veces sí cuenta. Y bueno, Benita, ¿y admira a alguien cuando era chiquitito, decía yo quiero ser como este jugador, decía o no? Y la verdad que en el fútbol paraguayo lo que admira más él es Antonio Vareiro. Por el pique, la velocidad, la característica del demonio Vareiro, por eso. Sí, así es. Y quiere luego jugar contra Antonio Vareiro. Y quiere jugar contra Antonio Vareiro. Sí, porque, o sea que para estar cerca de su ídolo. Y bueno, digamos, ahora juega en Libertad Cerro, vamos a ver cómo está Vareiro, tu hijo está ahí, para el partido del viernes en la Huerta, ¿ustedes van a ir ahí? Sí, Dios permite, Y él de comer, no comer, te dice está bien, me cuido, se va, descansa, ¿cómo es él? Y la verdad que él es muy obediente luego, o sea que no sale, descansa, eso es lo que hace, descansa bien. Y a la hora de desayunar y a la hora del almuerzo, sí o sí a las 12, tiene su hora, y variado vecina ya tiene que estar su comida, su desayuno, su cena, y así, pero todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Mamá celosa? Y la verdad que un poco, de lado, lo de mi hija y de mi hijo. No, está bien, pero la fama de tu hijo, ¿vos me entendés, Benita? Sí, te entiendo. La fama, todo lo que es, y le quieren el Cerro, se nota que sus compañeros le quieren y él también, hay mucho afecto dentro del plantel de Cerro. Sí, la verdad que sí, él, con este técnico él se siente demasiado bien, le da la confianza el técnico y sus compañeros, y por eso lo que está demostrando lo que él sabe hacer.
porque está muy conforme con el técnico y con los compañeros. ¿Duerme? Es lo que dice luego, a día fuera me dice luego. Ajá. Y está permanentemente en contacto con tu hijo, fuera de la casa y en la concentración, donde esté, en la práctica, donde esté. Sí, la verdad que sí. Siempre yo le escribo luego cuando me entero que ya practicaron todo, ya le escribo, él me responde y en la concentración así le escribo. También le doy mi aliento nomás, no es que le hincho mucho para hacerle eso nomás, para apoyarle y desearle que tenga éxito. Y bueno, Benita, este es un comienzo de una serie de entrevistas. A este paso que está tu hijo, significa un orgullo para los padres, rinde bien, cada vez tiene mayor notoriedad, hay un reconocimiento que lo hace él al propio técnico Manolo Jiménez, y esa gran responsabilidad y lo que será el partido del viernes, como ya es partido del campeonato, Benita, el juego entre Libertad y Cerro el viernes. Sí, así es, y Cerro tiene que ganar para acercarse más al objetivo. Y bueno, Benita, muchísimas gracias y disfrutar. Saludo a Gabriel, la verdad, como se dice, a cuidarse. Hay una nueva etapa en la vida, ustedes ya están radicados en Capital. Él comenzó, a los 13 años se vinculó a Cerro, ¿verdad? Sí. Y bueno, conoce muy bien lo que es Cerro Porteño y lo que es el público. Y él te comenta lo que le dice el público, lee diario, mira televisión, escucha la radio, te comenta algo, ve redes sociales. ¿Cómo es él en ese sentido, Gabriel? Y la verdad que suele ver así redes sociales y eso, pero después nada de eso, tele y eso no ve luego. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Le dice que Vareiro es su ídolo. Sí. Y le dice que se van a ver la cara el viernes probablemente. Por eso pregunté cómo está Vareiro. ¿A quién le mira Gabriel? Al demonio Vareiro. Eso dijo. Y quiere jugar contra él. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucebeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral hasta el 1 de mayo, con descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago. Realiza tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Cuando vos te fuiste a hacer Messi de la consola, ya dejaste frase de colección. Esa es frase de colección. Sí, ya sé, ya veo. Frase de colecciones. ¿A quién la mirás? A Vareiro. Dijo, y él viene probablemente según la recuperación. Por eso Vareiro, le preguntaba claro. A Víctor, se podrán ver con el demonio Vareiro. Víctor, ¿cómo te va? Buenas tardes, Arturo. Un saludo para todos los componentes del staff. ¿Cómo anda tu para papá? La audiencia. ¿Cómo anda Gerardo? Bien, gracias a Dios. Bien con trabajo y está ahí siempre con la selección paraguaya. Divisiones formativas. ¿Le dijiste que le mandaba saludos? Le comenté y agradecido de él y nada, y gracias a Dios con salud y trabajo. Está muy bien. Con Víctor González, puntero absoluto en la intermedia Recoleta, victoria ante Resistencia, el domingo ante Independiente. Contanos, Víctor. Sí, a Dios gracias. A esta altura del campeonato estamos bien, estamos líderes en la tabla, pero más allá de eso hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha gente quienes están con nosotros trabajando, el cuerpo técnico, mis colaboradores, en el área de la preparación física que está con nosotros el profe Emilio Flores y nuestros asistentes técnicos que está el profe Diego Pavetti, el profe Jorge González, profe Francisco Martínez, y preparador de arqueros está el profe Cristian Florentín, está el profe Cristian Jaquet, y una comisión de fútbol con quien también tenemos reuniones semanales, quienes también están colaborando para que todo esto siga fluyendo, siga yendo bien, y nada, el presidente también hace un esfuerzo grande por poder estar al día con todos, de poder darle la mejor preparación a los muchachos y nada, a Dios gracias nos tiene el campeonato
atentos, concentrados, trabajando, dando el mejor esfuerzo para seguir paso a paso. Falta mucho por andar. Entonces, consciente de eso, seguimos trabajando con la misma humildad, la misma honestidad en cuanto a dejar todo en cada entrenamiento. Por curiosidad nomás, ¿vos naciste acá o en Colombia? Nací acá, Arturo. Acá. Tu papá fue Sí, soy paraguayo, sí. Figura en América de Cali, dicho sea de paso, Gerardo González. Y bueno, Víctor, lo mejor para vos, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias, Víctor González, técnico de Recoleta. Wilmar SRL, electrodomésticos, moles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 021-607-731, Wilmar SRL. Bueno, hacer el porcentaje, ponemos nomás la música Olimpia según Gustavito Sánchez. Las estadísticas están a favor de Ameliano. Porque partidos clave últimamente. Ameliano es la sombra negra de Olimpia. Tres partidos no le fue nada. ¿Quién fue la sombra negra de Olimpia en los años 80? Cruzeiro. En el fútbol paraguayo, ¿quién fue la sombra negra de Olimpia en los años 80? Sol de América brillante. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, Casi 1 de Mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. En enfrentamientos de torneo local vienen 4 victorias Olimpia, 4 Ameliano, 1 empate. Pero hay un detalle no menor. En el partido de la Sudamericana, allí sí victoria de Ameliano. En el partido de la final de la Copa de Supercopa también victoria Ameliano, y allí aventaja 6-4 en cuanto a victoria y un empate en el global. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Tienen que saber, le dije a Damián que me quiso impresionar esta mañana. Vino ya a las 9 para irse a la cancha, le dije muy temprano. También ya vino a las 9 para llegar cables, todo bola. Y le dije... Hay una advertencia del departamento de prensa que algunas cosas ya se hacia el sector de cabina comienzan a desaparecer. A lo mejor nos sentamos ahí en preferencia arriba. Sí, hay que ver. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. La verdad que en el fútbol paraguayo lo que admira más él es Antonio Vareiro. Y quiere luego jugar contra Antonio Vareiro para estar cerca de su ídolo. Frases de colección. Muy bien, tenía que decirte yo, Gustavito, para que ponga frase de colección. La mamá de Gabriel Aguayo. Pone otra vez. La verdad que en el fútbol paraguayo lo que admira más él es Antonio Vareiro. Y quiere luego jugar contra Antonio Vareiro para estar cerca de su ídolo. Frases de colección. Le puso... Ahora, qué rápido es. Ayer esta jugada que termina en gol. No, espera. No puede tener velocidad sin pelota. Conduciendo él, no le podían alcanzar. ¿Cómo si el niño se hace el pase? Porque él pica 5 metros, 3 metros, no pica corto. Se le tira a barrer el defensor y se la pica y le pasa por encima y después... Ahora ustedes. Qué buen ojo que tuve cuando lo vi. Ahora es fácil. Esperarlo. ¿Cómo Piole va? Un rayo. Abrile esta oportunidad de comprar Koala comprando un somier de la línea Plus. Te llevas una cabecera tapizada de regalo. Puedes llevarla en cuotas de 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.py. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Niño, te voy a pedir un favor. Y vos tranquilo. Deja de juntarte con Gustavito, niño, por favor. Un puntero derecho a la antigua, el famoso puntero Gabriel. Pues eso es muy difícil para... En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Dice Carlos Wintata, dice. Sí, correcto. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. ¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero con elevación Zika Vol 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Claro que no. Lasi.
Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista y entérate de los aliados. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Luminotecnia te trae la Feria 220 para ahorrar de verdad con precios bien bajos. Haz las refacciones que estabas esperando para tu hogar con los precios bajos de la Feria 220. Luminotecnia, crecemos juntos. Vamos a analizarlo, por favor, vamos a ser respetuosos. Están pidiendo el porcentaje. Eso me estaba diciendo, el porcentaje. Van a bailar después ahí, hasta abajo, papi, hasta abajo, y vos van a bailar después ahí, hasta abajo, papi, hasta abajo, y vos le vas a menear todito mal a esa María Laura, no sé qué. Hasta abajo, papi, hasta abajo. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Inscríbete en la optiquía y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, enteros, descremados, sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno y la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de Decía cada el día. niño, vamos al porcentaje. Sí, están pidiendo los oyentes, Gustavito. Veremos qué dice la mesa, pero los últimos números son a favor de Emiliano. Veremos qué dice la mesa. Para los dolores menstruales, Quitadol Fen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor en Quitadol, de venta libre en farmacias, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Para terminar tenemos Manolo Jiménez. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras con 97 octanos y aditivación superior que brinda mayor desempeño a tu motor. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. Los goles de Cerro y Manolo Jiménez. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Un detalle que tiene que ver con el espectáculo. Ojalá que no tengan complicaciones los hinchas que van a... Porque al estar estadio lleno me parece que va a haber mucha gente que se va a querer avivar y vender entradas falsas. Así que a estar atentos es lo que van a ir a para uno, la zona, mucha presencia policial igualmente, porque me comentaban un detalle. Ayer varios hinchas de Cerro no saben la política de la APF, que una vez que jugás en el Defensores los niños abonan. Y ayer mucha gente se fue del estadio porque no tenía el efectivo. Al cierre del mes te vas con lo justo y querés ir con tus chicos y terminás yéndote a tu casa nuevamente porque los niños pagaban entradas. Y en el Defensores los niños pagan entradas para todo tipo de partidos. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Ve tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Decí bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Contra el FA de El Salvador, ¿cuándo se jugó? 80. Él le mandó a Gerardo. 79 allá, 80 acá. El FA del Salvador, esta foto. Entrevista allá cuando Olimpia jugó la Interamericana. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Yo quiero el 29, Roberto Rojas. Pasión por la calidad, trabajamos y nos esmeramos permanentemente para hacerlo cada vez mejor. Nos capacitamos en los mejores lugares del mundo para ofrecer al Paraguay un servicio de primer nivel nunca visto. Boyani Músicos del Chaco, Tutiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Gran feria de oportunidades de NGO, 30, 50 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 3 y 4 de mayo, Centro Logístico, Avenida Avelino Martínez, San Lorenzo. Con el pacto de confianza NGO. 1000 empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, Casi Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Fue el partido que Olimpia fue a jugar ante el FAS del Salvador. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots de mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. Yo aún no nací, dice Gustavito Sánchez. Y yo te pregunté tu edad. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Yemir. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Niembe. 1336. Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Yetur, la OCB más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16.990. Conoce más en @Yetur PY. Vamos porcentaje, niño. ¿A qué hora el partido? 19:30.
para 1, Olimpia Ameliano. Mira, pues amigo, este tiene 50-50. Víctor Villalba. Parece que no. Víctor Villalba dije. 60-40. Olimpia le gana. Entonces estamos todos vos, hermano. 60-40. Y no es que ustedes se desmayaban todo, que esto, que el niño es un quilombo, vos, niño. 50-50. ¿Te vino, tío? Sí, señor, empate. ¿Pero te viene el partido o no? Que no extrañe que sea 0-0. Tira. Pero te vino, tío. Sí, mucha gente, mucha efervescencia, como que 0-0. Quiere allí que gane, pero vamos a ver qué pasa a las 21:30. Carlos Gise. 60-40. Olimpia le gana a Meliano y acá hicieron un show que es tipo Francisco López. 60-40. Y no es que ustedes dijeron cuidado con Ameliano. Tiene que ganar. Y él dijo acá se hizo recordado, llevado y empujado por la emoción de su público. Eso se puede poner a 4. Todo lo que. Todo lo que dijeron la estadística salió y dijeron vamos a ponernos de acuerdo. Las estadísticas están para hacer rotas. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kento Chaco. Más respaldo total. 1338. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 0981-934-732. 0981-434-732. 1338. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Hicimos el porcentaje. Equipa la casa de mamá y papá con Punto Farma. Sí, lo escuchaste bien. Punto Farma los premia con 200 millones en vales de compra de impacto. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y remodelamos su casa con impacto. Ya mismo declarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Y no olvides del auténtico choriqueso Chorty Beef para acompañar los mejores momentos. Chorty Beef con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Ponemos el tiempo de duración de Manolo y los goles de Cerro Gustavito porque vamos a ir. Hace rato que está procesando tu vida, vos. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada, dale a tu vehículo más octano al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 insuperable Copetrol, vamos. Tenemos el WhatsApp dicho de Víctor Villalba, ¿qué número es? 0971-1080-10. 0971-1080-10. En Erimar brindamos mano de obra calificada, infraestructura adecuada para cada instalación, calidad de productos internacionales, asesoramiento de expertos. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control of You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación, precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyotoshi. ¿Tenés tu WhatsApp ahí, Víctor? Así es, empezamos. Decirle a Angelito que parece un mercadito. Llegaron a Bristol las tecno ofertas, la mayor variedad en celulares, los mejores precios del país. Sin entrega inicial, acércate a una de las 80 sucursales. WhatsApp 099167000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Siempre, Francisco, 60-40. Víctor, 60-40. Germán, 40-60. Y Jorge, 50-50. 500.000 veces ya dio 50-50, niño Jorge. Y también, ¿y el porcentaje? ¿Qué te va a preguntar a vos? Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Buenas tardes. ¿Qué va a pasar con el empastado de la cancha de Olimpia? ¿Va a sacar todo? Pues nuevito es. Y sí, van a sacar así mismo. Antes, cortito, miro la tabla. Libertad, 5 empates encima. Cerro, 5 empates encima. Olimpia, 7 empates encima. Los 3 primeros, no digo más. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. ¿Para qué Pío le da bola? No digo más. A la puta. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambareca, Petén, Agua, Coronel Obvio, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehuá y Pilar. C, Central España 330, San Lorenzo, Unisal. ¿O terminaste de procesar tu edición, Gustavito? ¿O estás procesando?
sigue procesando. Cantabria es expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria es. Acá no me da empate, porque en el otro le pone bien No, y pues gana no, y todo. El otro no sirve para nosotros, ese es la terapia. Ya cobró el otro, dicho sea de paso. Comandante, hoy hay que llevar pañuelo para vender en la cancha olimpia. El que venda pañuelo o toallita, eso, y rico está. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. 1342. Gran remate de automotores y maquinarias en general. Remata estancia E&M de Loma Grande, camionetas, retroexcavadoras, tractores, terrenos y más. 4 de mayo, 9 horas en la estancia en Loma Grande. Bases y condiciones en rematespy.com o al 0981-952-298. Pedimos disculpas porque estamos fuera del espacio del Twitter para hacerlo, así que pedimos 1000 disculpas. Los lunes hasta 15% de descuento en combustibles de estaciones de servicios Puma Energy. Solicita tu tarjeta de crédito Bancopp y accede a este y otros beneficios. Bancopp crece desde la raíz. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. 1342. Hola, ¿cómo están? Comandante, Palermo sigue buscando el equipo. Todavía no encontró. Otro audio. A mí no me piden nada. ¿Qué se va a hacer el empatado Olimpia? Vaya, pues ahí voy a pensar, Bueno, vamos a recordar enseguida los goles de Cerro y Manolo Jiménez. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Comandante, se vende pañuelo para secar la lágrima. Este domingo 1.600 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso, salen 2 Peugeot 208 para mamá. Y mucho más con Cenetel, el poder de cambiar está en tus manos. Por Emoy. Los muchachos de la mesa, para puntuar esta vez, tiene que ser su porcentaje 40-60. Gratis nomás le voy a decir a ustedes ahora eso. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, acá Copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 099-4603-777. 1344. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Arturo, ¿cómo está el partido? Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Claro que no. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Andan a vender vos entonces pañuelo de Taurón. Recupera la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recupera el PY, calidad papasa. Atrévanse. 30-70. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate la promo en @EnergyPY. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí Jugo Zuco. Comandante, se acordaron de todo, menos de Arla Benítez, que estaba subiendo mucho su juego ahora. Y su seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguros Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Están todos preocupados los hinchas de Libertad, Los tres por ahí son. A nadie. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opice. Opice, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Pobrecitos, no ganaron nada. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Que guarden sus pañuelos para el partido contra Colo-Colo, porque ahí lo que van a llorar, abundante lloro va a haber. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado en jugo de pomelo frutica, agregas hielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Gómez y Par, abierto a personas interesadas desde los 7 años. Descarga bases y condiciones en gomezipar.com.py.
Arturo, Tacuara no está en su momento, yo no sé quién dijo. ¿Cómo que está en su momento si tiene 60 años? Ya los otros tienen 30, ya los otros jugadores. Tiene que retirarse cuando no se da cuenta. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-287. Arturo, ¿el tipo que hizo 100 veces fue con la misma mujer o con mujeres diferentes? El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Llegaron los imbatibles a supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Secarropas más de 9 kilogramos a solo 1.999.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Último. Pañuelo para Pancho, pañuelo para Pancho. Fútbol a lo grande. Carrascal cerrado, el arquero adentro. ¡Gol! Cerro Porteño. Venga, festeja, dice los azulgranas al campo. Cerro inaugura mejor. Lo hizo el colombiano Carrascal, pelota por bajo, palo, el arquero se arroja. Pasó para el VAR y el árbitro del partido dice gol de Cerro. Carrascal de tiro libre cerrado por bajo contra el poste derecho. Lo hizo el colombiano. Cerro gana 1-0 a General. Con la pelota Benítez puede ponerla, Carrascal se fue bien a la derecha, centro por bajo, Ferfer, segundo en camino le va a pegar, se le perdió la pelota al arquero, viene un rechazo, disparo al arco, gol. Cerro Porteño lo dicho, Ala Benítez metiéndose al área, fuerte por bajo para ir consolidando la victoria azulgrana en el Defensor del Chaco. El primero Carrascal, el segundo Alan Benítez y Cerro. Por este resultado quedan 3 puntos de Libertad. Se verán la cara el próximo viernes en Uruguay. Cerro gana por 2 goles contra 0. La jugada al fondo se metía Cecilio con el disparo. La pelota se le quedaba a Ferfer a mitad de camino. Vino un rechazo y ahí como viene le pega Alan. Cruzado y al fondo. Cerro gana 2 goles contra 0. Alan el segundo, Cerro 2. General Caballero 0. Da gusto verle cuando un equipo está a punta de pie. Cerro está ágil, Cerro es más, Cerro maneja la pelota a voluntad. Se juntan, tocan, hacen circular, buscan el espacio y llegan con mucha gente. Esta vez Cecilio por el costado derecho, sí, Cecilio por derecha, centro ras del piso, parecía gol de Ferfer, lo taponaron, la pelota se quedó en inmediaciones, despeja media un defensa del General Caballero, le queda picando la pelota a Alan Benítez, el lateral derecho metido en el área chica y con remate de sobrepique cruzado, el 2-0 para un Cerro inmensamente superior a General Caballero. Gana bien el equipo de Manolo aquí en Sajonia. Cerro 2, General Caballero 0. Momento del gol. 26 minutos, primera etapa. Cabeza, gol. Cerro Porteño, Rivero de cabeza, gran jugada de Gabriel, fue un cohete imparable, se metió el puntero y ganó, como la antigua, como esos viejos punteros derechos, que se van, pica, se van, fondo de cancha, qué corrida de Gabriel, imparable, levantó la cabeza, ponía Rivero de cabeza, la asistencia de Gabriel, y aparece el Rivero de cabeza, poniendo la pelota al fondo, y lo hizo Rivero, pero la gran asistencia fue de Gabriel. Luis Rivero el cuarto, 1, 2, 3, 4, Rivero es el cuarto, Cerro golea General 4-0. Hemos hecho un buen partido, hemos hecho buenos partidos en el pasado, unos mejores que otros,
pero lo importante es que bien tenemos que estar haciendo las cosas cuando estamos ganando tanto, ¿no? Siempre que te llegue a la ansiedad no está bien, ¿no? Es decir, yo creo que el equipo está haciendo bien las cosas. El fútbol es un deporte de mucha estrategia, de mucha concentración, de mucho esfuerzo, de mucha táctica, y como deporte grupal todos dependemos de todo, por lo tanto es evidente que se puede dar cualquier resultado, pero que no está en negocio, no es negociable que Cerro salga a no ganar. Eso es indudable. Unas veces con más precauciones, otras veces con menos precauciones, pero siempre desde el orden táctico que nos invite el partido. Justamente viene mencionando las rotaciones, los chicos que ingresan desde el banco, los distintos jugadores con las cargas, pero justamente eso, esta goleada de Cerro Porteño solamente se explica con, independientemente de las rotaciones que usted viene realizando, los jugadores que entran y lo hace de buena manera. Uno quizás puede acusar eso a un buen entendimiento, una buena conversación, una buena comunicación de parte de usted y su cuerpo técnico para con el plantel, y también consultarle por la situación de Jorge Morel, si ya se sabe la lesión que tiene o la gravedad de su lesión. Primero, en cualquier profesión, y en el fútbol igual, las personas que integran el equipo son personas, después futbolistas. Y para mí es muy importante llegar a la persona, conocerle, saber de sus inquietudes, sus problemas, y de esa forma es más fácil conocerle y darle lo que necesitan, ¿no? Son chicos excelentes. He llegado a un club grande, con una planificación hecha, y teníamos que ir contra el reloj y contra todos, ¿no? Hemos ido escalando y acortando puntos a nuestros rivales con mucho esfuerzo, no ha sido nada fácil, con victorias basadas en buen juego en muchos partidos, y lo más importante, con victorias, que es lo que necesitábamos, puntos, ¿no? Yo creo que el titular sabe que es titular gracias al esfuerzo de su compañero que no juega, y el compañero que entra desde el banco sabe el esfuerzo que ha hecho el compañero que ha empezado para que termine el partido. Compromiso se llama eso, y si en una colectividad no hay compromiso, no existe el equipo. Jorge Morel, mejor, a ver si llega para el viernes o va a ser muy precipitado, no sé, eso son cosas de los médicos, pero el chico está mañana y tarde esforzando para llegar lo antes posible. Quería consultarle las palabras que le dedica a Gabriel Aguayo, debido a que la evolución del joven está haciendo partido tras partido en mejoría. Bueno, estoy muy orgulloso de Gabriel, porque el chico, todo el mundo lo veía como una necesidad por la falta de minutos en los muchos partidos que llevaba ya Cerro jugando, pero no es una obligación, es un premio a su calidad. Y lo que quiero que estas palabras las escuche pues todo el parque. Muchos aguayos hacen falta para defender la camiseta de Cerro y venir de la casa, ¿no? Es decir, que soy eminentemente canterano en todos los equipos donde he estado. Creo en la juventud y en las ganas y en la ilusión de querer llegar arriba, y Aguayo es el inicio, Portillo le sigue, Saipaez, y espero a muchos más. Lo que más deseo, ayudarle a chicos que con toda la ilusión del mundo van al parque muy lejos a entrenar, después al colegio, y eso es lo que tiene que motivarle, ver a compañeros suyos que hace unos meses estaban con ellos allí, que están jugando en primera y que apuntan a poder ser un jugador interesante si sigue ese camino. No ha hecho absolutamente nada, tiene que seguir. Hoy, en cuanto a la rotación, ¿cómo notó el ingreso de Miguel Benítez por la zona izquierda de la defensa? Porque hasta aquí lo vimos jugar muy poco, como para calificar un poco su actuación o su protagonismo dentro de lo que es Cerro Porteño. Hoy, ¿qué piensa acerca del jugador? ¿Qué le puede dar a Cerro Porteño como alternativa? Porque sabemos lo que viene haciendo Arzamendia. Y por otro punto, le quiero preguntar también por el brazalete que hoy terminó en brazos de Ronaldo de Jesús. Bueno, primero, ahora que ha hecho mención al brazalete, tengo una cuenta pendiente para comentar. Lo primero que quiero decir que Miguel Benítez desde el primer día está trabajando increíble, que muestra en cada entrenamiento que el compromiso que tiene con la entidad, con el equipo, con los compañeros, que es consciente del gran momento que atraviesa Santiago Arzamendia, pero que él pacientemente trabaja
y que ha gozado de muy pocos minutos. El trabajo tiene su recompensa. Hoy tenía la tranquilidad de darle descanso a Suamendia porque sabía que Benítez no me iba a defraudar, que iba a intentar darlo todo. Le han salido bien las cosas y estoy muy contento por él porque lo merece. Bueno, que el brazalete haya pasado a Ronaldo es circunstancia de los cambios, ¿no? Pero lo que sí quiero decir que hoy el brazalete y la victoria va dedicada muy especialmente a los niños que nos visitaron en el último entrenamiento, pacientes de autismo, ¿de acuerdo? Y que quiero alzar aquí la voz para saber que en nuestra sociedad hay muchos colectivos que trabajan de forma altruista a ayudar a los que peor lo pasan, a la sociedad que peor está y que con toda la grandeza que rodea el fútbol no quería olvidarme y decirle que esta victoria va por ello y que ojalá se les escuche y haya muchas ayudas y los políticos se vuelquen realmente en ayudar a los necesitados, ¿no? Y a los necesitados no son solo los que no tienen un sueldo, que son también, sino los que tienen por desgracia algo que les hace diferente y que la sociedad tiene que multiplicarse para que esos niños se sientan cada vez más identificados como uno más, como nosotros, ¿de acuerdo? Permitirme eso porque les prometí que lo iba a decir y me gustaría que hiciese eco de esto porque en esta sociedad tan consumidora y tan devastadora tenemos que mirarnos el ombliguito y saber que somos unos privilegiados y que estamos afortunadamente y gracias a Dios muy bien. Germán Tiller, Radio Monumental. ¿Cómo trabajará usted en lo que respecta a la cuestión psicológica en lo que viene en la semana que está comenzando? Le pregunto esto porque se viene un partido importantísimo, quizás el partido del semestre en lo que respecta al campeonato local. Prácticamente Cerro Porteño se juega el semestre en lo que respecta al campeonato local. Y le quería consultar, más allá de la estrategia, la cuestión táctica y usted que usted ya esté preparando para el viernes que viene, porque el hincha percibía, uno al consultar con ellos, ya uno percibe que ya mañana más o menos quiere jugar ya contra Libertad, que hay que aprovechar este gran momento. Esa ansiedad que quizás... No, usted me responderá que quizás se genere en la hinchada, ¿se traslada eso a los jugadores? ¿Cómo lo trabaja usted en ese sentido? Más allá de la cuestión táctica, por supuesto, que usted está planeando.